Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, catequesis, noticias. Realmente, pues, este es un espacio que el Señor me regaló para poder hablar de la Iglesia, del amor que nos tiene Él para cada uno de sus hijos, para que conozcamos su misericordia, para que conozcamos su bondad, la felicidad que es vivir con Cristo, y precisamente por eso abrimos cada tarde o noche pues este espacio, esta ventanita como llamo yo, pues para compartir testimonios, ¿ok? Ya como ven, nuestro invitado está conectado. Ahorita ya se los voy a presentar, pero como siempre, pues hago como un breve resumen de lo que vivimos, por ejemplo, en el en vivo anterior, por si no lo han visto. Al finalizar pueden buscar el en vivo de ayer, ¿ok? Que wow, es un en vivo que raramente no han visto tantas personas como normalmente lo ven, y es un testimonio impactante, ¿ok? Un testimonio impactante, queridos hermanos, porque esto es un muchacho que estuvo metido de lleno en el tema del ocultismo, era ateo militante en primer lugar, luego fue ocultista, estuvo en temas de brujería, junto con la esposa en temas de satanismo, pero por misericordia de Dios, pues casi obligado, llega a un retiro y tiene una experiencia con la Santísima Virgen María, tiene una experiencia con la Eucaristía de liberación. Así que, pues, si no han visto este testimonio, al finalizar los invito a que vayan a ver el testimonio que tuvimos el día de ayer. O sea, lo van a conseguir rápido porque fue en el día de ayer. Recuerden también, queridos hermanos, todas las personas que vayan entrando a hacer las 3 acciones, ¿ok? Que son darle like al video, comenta de qué lugar te estás conectando, de qué país te estás conectando, ¿ok? Y por supuesto, compartir. ¿Por qué? Porque pues el algoritmo de YouTube pues a veces no nos ayuda, no notifica, ¿ok? Entonces la manera de que pues estos testimonios puedan llegar a más personas depende de ti, ¿ok? Si fuera por mí, pues yo buscaría los mecanismos para que llegaran más personas, pero pues depende del algoritmo de YouTube, depende de ti, por supuesto, a lo que Dios quiera que lleguen, ¿ok? Así que por favor, sigan comentando, comenten de qué lugar, saluden a nuestro querido hermano que ya está conectado, ¿ok? También quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu hogar, en tu computadora, en tu tablet. Mira, mientras sales del trabajo, mientras tienes un rato libre en la universidad, pues no hay excusa para no formarse en la fe, para que no te engañen, ¿ok? Recuérdalo bien, católico ignorante, futuro protestante, ¿ok? De hecho, creo que nuestro hermano nos va a contar parte de su testimonio, pues tiene que ver con eso, o sea, con cómo pues terminó muchos años en un culto protestante, inclusive pues detestando y odiando todo lo que tuviese que ver con la Iglesia Católica. Entonces, para que no te suceda eso, ¿ok? Tienes que estar formándote en la fe, y lo puedes hacer a través de la escuela DASAM en defiendetufe.com. Además, este libro, Respuestas Católicas Inmediatas, de nuestro hermano Martín Zavala, ¿ok? También lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ahora sí, les presento a nuestro querido hermano de la tarde, de la noche, de hoy, dependiendo del país que nos estés viendo. Es un hermano venezolano, ¿ok? Como yo, compatriota venezolano, residente desde ya hace más de 12 años en Canadá. Ok, así que pues bienvenido, querido hermano Edwin, ¿cómo estás? Bien, Chamo. bien. ¿Qué más, chamo? ¿Cómo estás? Sí, sí, gracias, Bien, gracias. bien. Un placer y una bendición pues estar aquí contigo en tu canal. Pues es paisano, hermano, amigo, pues la verdad que te agradezco mucho esta oportunidad. Y sea para la No, no, gloria de Dios. gracias. Gracias a ti, porque mira, estos testimonios, Edwin, pues antes de empezar, obviamente todos los testimonios edifican, pero particularmente estos testimonios de cómo un católico se fue a la fe protestante, cómo un protestante de nacimiento, porque hemos tenido esos testimonios Ah, acá, como un protestante de nacimiento se le revela la verdad en la Iglesia Católica y entran en comunión con la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Son muy edificantes porque hoy en día
a pesar de que estamos en la era de la información, donde tú pues a un clic puedes averiguar, puedes estudiar por tu cuenta. Anteriormente uno tenía que pues ir a una universidad, a un seminario para poder pues, por ejemplo, formarse en la fe. Hoy en día hay muchísimos cursos, inclusive la mayoría está gratuito, donde uno se puede formar, pero es la época donde vemos la gente que tiene menos formación, porque si tú haces una encuesta en la mayoría de cultos protestantes que hay en cada esquina, tú haces una encuesta y el 99% te va a decir, yo era católico. ¿Ok? O sea, fueron bautizados en la iglesia, porque si hubiesen sido verdaderamente católicos no se hubiesen ido, pero si se fueron y están llenando estos cultos es porque hay muy mala formación. ¿Ok? Entonces, este tipo de videos pues edifica mucho para personas que quizás estén un poco dudando de la fe, que tengan una fe tibia, fría, ¿ok? O peor aún, de aquellos que se fueron, que hicieron apostasía de su fe, pues puedan ver este tipo de contenido y de esa forma regresen a la iglesia. Así que te agradezco profundamente por eso, querido hermano Edwin. De hecho, Miguel, vas a ver en parte de mi testimonio, gran parte de mi testimonio se debe, vas a ver la presencia de una malformación católica que se hace presente inclusive hasta en parroquias enteras. Eso Bueno, pasa. eso lo vas Sí, a ver sí. en mi testimonio. Bueno, de verdad que yo le agradezco a Dios. Yo no tengo palabras para agradecerle al Señor. Nunca pensé que yo terminaría católico. Tengo 10 años que no soy practicante, soy militante católico. Como debe ser. Exacto, exacto. A mí cuando me preguntan, porque vivo en una ciudad católica, entre comillas, la gente me dice, tú eres practicante. No, yo soy militante, yo no soy practicante. Yo pertenezco a la milicia de Jesucristo, que pertenece a su verdadera iglesia, la iglesia que él fundó. Así es, así es. Bueno, y de hecho ahorita podemos hablar también de eso que nos estás comentando de la ciudad donde vives, porque sé que pues generalmente pues en Norteamérica hay mucha presencia protestante, ortodoxa también, entonces pues vamos a hablar también más adelante sobre eso. Pero bueno, ya para empezar con el testimonio, antes de empezar, vamos a saludar a las personas, así que por favor vayan saludando para pues ir saludándolos acá en vivo. Vamos a saludar a Verónica Arevalo, dice bendiciones hermanos. Por acá Silvana Leopardi dice hace bien escucharlos. Por acá Orbelina Abrego dice buenas tardes a todos. Sandro Miguel dice saludos desde Ecuador. Sergio Cobain también nos saluda. Dios bendiga al hermanito Edwin, nos dice por acá. Daniel 326 dice saludos desde Guatemala. Ruth Yolanda nos dice buenas tardes desde Colombia. Por acá Águeda Muñoz nos dice bendito sea el Señor. Marisela Morales también nos dice Dios los bendiga. Pues todas estas personas, queridos hermanos, que estén conectándose y que estén escribiendo, recuerden nuevamente darle like, esto es totalmente gratis, compartan el video y vayan nuevamente pues comentando, ¿ok? Entonces, Edwin, yo la primera pregunta que pues yo le hago pues a las personas precisamente es para conocer de dónde vienen, que si vienen de un hogar protestante o por el contrario vienen de una familia católica, devota a la Virgen, que iban a misa. Pues me gustaría conocer cómo fue pues esa infancia en Venezuela con respecto a la fe, porque pues como venezolano sé que pues somos de tradición católica. Y de hecho, bueno, como gran parte de los venezolanos, en Venezuela, una de las estadísticas que yo comprendí antes de venirme es que sí, la mayoría dice ser católico, pero en realidad practicante hay solamente un 7%. Y un 3% son los practicantes protestantes. O sea que católicos practicantes somos el doble, más o menos. Pues yo nací en una familia, entre comillas, católica. Soy el mayor de 6 hijos. Mi papá se casa con mi mamá muy joven. Mi papá tenía 23 años, mi mamá tenía 19 años. Y yo me entero después de mi conversión, que indago un poco en mi bautismo. A mí me bautizaron a los 4 años. Tenía 4 años cuando me bautizaron. Supongo, por lo que entiendo del trasfondo de mi vida, que fue mi abuela, que era una de las personas más devotas, aunque era devota, pero era muy devota de la Virgen, porque
Yo vengo de una ciudad que se llama Barquisimeto, en Venezuela, es la cuarta ciudad de Venezuela, cuarta o quinta ciudad de Venezuela, y hay una devoción muy grande hacia Muy una grande. advocación de la Virgen. De hecho, según tengo entendido, es la procesión, una de las procesiones más grandes de Hispanoamérica Sí, sí, de sí. la Virgen, es la Divina Pastora. Entonces, Sí, sí. toda mi familia es súper devota de la Divina Pastora, y mi abuela, por supuesto, también lo era, ¿no? Entonces, bueno, yo crezco con mi papá con mi mamá tiene 3 hijos, del cual yo soy el mayor. Mi papá se separa de mi mamá, estaba casado por la iglesia, porque yo vi las fotos en alguno de esos viejos álbumes que en algún momento tú comienzas a buscar y consigues. Y pues luego mi papá se consiguió una segunda pareja, y con esa segunda pareja tiene mi cuarta hermana. Mi, no, el cuarto hijo de mi padre, que es mi segunda hermana, mi tercera hermana. Y en ese periodo, estamos hablando, yo tengo entre 6 y 12 años, que fue en ese periodo que viví allí. Mi vida transcurría en casa de mi papá, porque yo me crié con mi papá. Mi papá se separa de mi mamá y yo me voy a vivir con mi papá, cosa que también es muy atípico en Sí. Hispanoamérica, ¿no? Pero a mí me crió mi papá y siempre estuve con mi papá. Entonces, bueno, en esa época, mis vacaciones yo las pasaba en casa de mi abuela. Y en una de esas vacaciones, yo tenía como 8 o 9 años, mi abuela, éramos como 8 primos, 5 primos, no recuerdo, éramos muchos primos. Mi abuela dice, bueno, es el momento de que los chicos hagan la primera comunión. Y entonces, o sea, no fue mi papá el que lo incitó porque, pues, familias disfuncionales, etcétera. Y fue mi abuela la que nos mandó a todos, pues, en paquete para la Manada. iglesia, en manada, a hacer la catequesis y la primera comunión. Y yo puedo decir que allí comenzó mi conversión. Que en ese momento yo tuve un encuentro con el Señor muy sencillo, muy a lo típico de niño. Pues hicimos la catequesis, fue muy corta, duró apenas una semana, pero después que terminó la catequesis, em, eh, había un movimiento dentro de la parroquia que se llamaba Infancia Misionera. Y entonces yo pertenecí a ese movimiento y estuve en ese movimiento como unos 2 meses, que fueron los meses de vacaciones. Terminaron mis vacaciones, pues regreso otra vez o sea, a casa de mi papá, pues, y continúa mi vida, aunque puedo decir que en ese periodo tuve un pequeño encuentro con el Señor, porque mi vida, o sea, yo me di cuenta que Dios existía, yo aprendí a orar. Recuerdo que esa fue la primera vez que me confesé, obviamente antes de hacer la primera comunión, y cuando llegamos acá, veníamos todos de venir confesados. Mi abuela dijo, a los muchachitos no me los toquen, no me los miren, que mañana está en la primera comunión y no hay que molestarlos porque se acaban de confesar. Entonces, como que nos tenían como una tacita de plata. Al siguiente día fue nuestra primera comunión, que fue muy bonita. Pero como te cuento, pues una vez que yo regreso a casa de mi papá, cuando se acaban las vacaciones, pues se acabó la infancia misionera, se acabaron las actividades y yo continué con mi vida Y normal, aparte una catequesis muy cortita. muy cortita. Pero fíjate algo que yo recuerdo mucho, lo que dice Frank Morera, era esas catequesis antiguas, eran de Ok. preguntas y respuestas. Entonces eran como unas, no sé, 40 preguntas. Y yo todavía recuerdo una de esas preguntas que decían, ¿qué son las hostias antes de la consagración? Entonces la respuesta era, las hostias son simplemente pan hechas pan sin levadura. Punto final. Pero eran preguntas muy sencillas, y yo todavía recuerdo, por lo menos esa pregunta la recuerdo muy bien. No sé por qué la recuerdo, eso va ligado a mi conversión después, obviamente, pero fue una de las cosas, y fue la primera vez que me confesé, y después no me confesé más hasta mi confirmación, que esa es otra parte de la historia. Entonces, bueno, continuando con mi niñez, tuve ese encuentro con el Señor. En esa época yo era un hombre, yo era un come libros, como decirlo, me gustaba mucho leer, y siempre conseguía, en mi casa conseguí 2 tipos de documentos. Una Biblia de los hermanos Gedeones, no sé si tú conoces el movimiento de los Gedeones, que es un movimiento protestante que reparte Lo he Biblias escuchado. Biblias en las cárceles. Pues en mi casa había una y yo pues me leí todo el Apocalipsis, pero No son las solo mismas de los hoteles, que eran así todas pequeñitas. azules, sí, esas mismas. Y yo Esas. me leí todo el Apocalipsis porque me parecía súper interesante, como una historia fantástica, ¿no? En esa época. Y también recuerdo haber leído literatura de Testigos de Jehová, porque los Testigos de Jehová pues siempre están dejando literatura en todas partes. Y Visitando, recuerdo, claro.
Sí, entonces recuerdo haber leído una que hablaba específicamente de las imágenes y eso me quedó como marcado. Luego de todas estas, pues mi papá se separa de esta segunda esposa y pues consigue una tercera pareja y en ese momento nos mudamos de Barquisimeto a una ciudad más pequeña que se llama El Tocuyo, una ciudad de 150.000 habitantes que pues prácticamente es considerado un pueblo. Y ahí pues transcurrió mi adolescencia. Mi adolescencia obviamente, como dicen, como hay un dicho que dice pueblo pequeño, infierno grande. Infierno grande. Y es literalmente eso. O sea, yo pues a partir ya de mi adolescencia, viví cosas, nunca caí en drogas, nunca fumé, tenía amigos que fumaban, sí, pero yo nunca fumé, siempre me pareció no me gustaba, nunca me llamó la atención. Pero sí consumí alcohol, sí, desde muy temprana edad, desde los 12, 13, 14 años, pues iba a las fiestas con mis amigos y siempre comprábamos alcohol, teníamos alcohol a escondidas, porque de repente alguno de los papás de alguno de mis amigos les los proporcionaba para hacernos hombres. Era en esa época un poco machista, ¿no? Y bueno, pues alcohol, no era que era alcohólico, pero pues cuando hacíamos una fiesta con mis amigos, pues siempre había alcohol presente. Toqué un poco también la pornografía, obviamente, y alquilábamos películas pornográficas en un sitio, en aquella época eran los VHS, y la persona que alquilaba ese tipo de cosas, pues se supone que no debería alquilar a menor de edad, pero nos lo alquilaba igual, porque lo que interesaba era que eso tuviese movimiento. Y bueno, así transcurrió mi adolescencia, pues perdí mi virginidad muy joven también. Digamos que entre los 12 y los 17 años llevé una vida muy parrandera para ser tan joven. A lo mejor si hubiese vivido en una ciudad no me hubiese sucedido esto, pero en un pueblo era muy fácil porque todo estaba cerca, mis amigos, mis compañeros estaban cerca. De hecho, yo transcurrí toda mi adolescencia en bicicleta. Yo en bicicleta me iba al liceo, en bicicleta me iba, o sea, a la secundaria, como dicen en otros países, en bicicleta iba a ver a mi novia, en bicicleta. Entonces, era la época de las llamadas minitecas. Sí, Eran como unas pequeñas discotecas que se hacían en portátiles, las calles. en las calles o se alquilaba un lugar y pues a eso fui muchísimas veces, ¿no? Entonces, bueno, a los 17 años, a los 16, 17 años más o menos, ahí yo creo que ya comienza un poquito mi verdadera conversión, mi conversión profunda. ¿Qué es lo que pasa? Que me encuentro con un primo que tenía mucho tiempo que no veía y resulta que mi primo tocaba guitarra. O sea, me sorprende que tocaba guitarra y entonces él me dice, no, lo que pasa es que yo tengo una banda de rock. Y me fui a pasar unas vacaciones con él y vi que tenía una banda de rock y yo dije, bueno, a mí eso me llama muchísimo la atención. Cuando terminan mis vacaciones, me inscribo en la Casa de la Cultura, o básicamente en el Sistema Nacional de Orquestas, que es un movimiento venezolano muy bonito, que es que, para los que no lo conocen, en Venezuela pues hubo un músico que creó este sistema nacional, que en cada pueblo había una orquesta sinfónica. Entonces, en mi pueblo también había una, yo me inscribí, yo dije, me voy a inscribir porque quiero aprender música para tener una banda de rock. Eso fue como mi, estamos hablando, yo tenía más o menos 17 años, 16, 17 años, estaba estudiando quinto año de bachillerato. Y en ese momento, pues me inscribo, conozco unos amigos, y con estos amigos emprendemos este sueño de hacer una banda de rock. Yo pues me hago el baterista, o sea, mi papá me compra una batería, pero mis amigos no teníamos muchas posibilidades económicas y nos pusimos a trabajar en vacaciones, nos poníamos a trabajar pintando casas, pintando negocios para recoger dinero para comprar nuestros instrumentos musicales. Y compramos un bajo, compramos una guitarra y así vamos poco a poco. Pero íbamos poco a poco y decimos, algún día lo vamos a lograr. Todos éramos músicos de orquesta, yo tocaba percusión en la orquesta sinfónica, el que tocaba el bajo tocaba contrabajo, el que tocaba la guitarra, que es mi cuñado actualmente, tocaba la guitarra, y había otro hermano que no estaba en la orquesta, pero tocaba guitarra. Éramos 4 amigos. Y a todas estas, el que toca el bajo tenía un compañero en el liceo, en la secundaria, que iba a la renovación carismática en una de las parroquias de mi ciudad. En esa pequeña ciudad había solamente 3 parroquias. Y había la parroquia más grande, en esa parroquia estaba la renovación carismática y había un hermano que actualmente es sacerdote,
gracias a Dios. Le mando un gran saludo si llega a ver este video. Y bueno, él nos invita a la renovación carismática. Nos dice, mira, nosotros tenemos instrumentos musicales. Claro, el gancho de él era traernos para que nos convirtiésemos. Claro. Nos invita a participar en la parroquia porque decía, en la parroquia tenemos instrumentos musicales, pero no tenemos muchos músicos. Si ustedes quieren venir a colaborar con la parroquia. Y nosotros, pues claro, por supuesto que sí, claro que vamos a ir a colaborar, pero nosotros obviamente no teníamos ninguna intención de convertirnos. De hecho, escuchamos heavy metal, escuchamos música satánica, escuchamos todo tipo de música y nos vestíamos de negro, con el cabello largo, con calaveras en las camisas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, comenzamos a ir a esta parroquia y ensayábamos en la sacristía de la iglesia y pues de vez en cuando nos llamaban y colaborábamos con ellos en las actividades, en lo que llamaban la asamblea carismática, que era los lunes, en las reuniones de jóvenes, que eran los domingos en la noche. Pero era simplemente colaborábamos y ya. Para los que no conocen la renovación carismática, cuando el movimiento está muy bien implantado, está muy bien organizado, funciona por algo que se llama ministerios. O sea, ellos dividen cada uno de los servicios o de las áreas de servicio, se llaman ministerios. Entonces había el ministerio de música, el ministerio de jóvenes, el ministerio de oración, el ministerio de la palabra de Dios, el ministerio de finanzas. Entonces, en cada ministerio era una parroquia muy grande. Yo estoy hablando de 60, 70 personas comprometidas en esa iglesia. Y era muy fervorosa. Pues nosotros íbamos a las reuniones de jóvenes, pero eso nos entraba por un oído y nos salía por el otro. O sea, simplemente estábamos allí por aprovecharnos de los instrumentos musicales. Un día estábamos en uno de esos ensayos y era un sábado y en ese sábado se reunían todos los ministerios, cada uno en diferentes lugares de la parroquia. Y en ese momento se nos acerca la coordinadora del ministerio de música y nos dice, nosotros nos hemos dado cuenta de que ustedes están aquí, pero ustedes no se han comprometido con el Señor. Ustedes no han aceptado a Dios en su vida. Y nosotros queremos orar por ustedes. Claro, en este momento yo miro a mis 3 amigos y decimos, ok, sí, oren. O sea, ¿quieren orar? Oren. O sea, no, pero entonces llamaron a toda la gente que estaba presente en la parroquia, unas 30 personas, y entonces dijeron, bueno, ahora queremos que se arrodillen, no delante de nosotros, se arrodillen delante de Dios. Claro, nosotros ya estábamos allí como, ¿qué hacemos ahora? Tenemos toda la gente a nuestro alrededor, nos daba vergüenza. Bueno, nos arrodillamos y comenzaron a orar por nosotros. Nos impusieron las manos. Como quien dice, ¿no? Y comenzaron a orar por nosotros, pidiéndole a Dios que Señor, salva a estos jóvenes, que tengan un encuentro personal contigo, que puedan tener un encuentro, que tú puedas cambiar sus vidas. Claro, nosotros, digamos que todos ellos estaban orando, nos mirábamos a los ojos y estábamos todos como indignados. Terminan de orar y nosotros nos vamos y yo recuerdo que salimos echando pestes de esa iglesia. O sea, para acá no volvemos ya ni locos. Esta gente lo que está es loca. Porque aparte de eso, había gente que inclusive oraba en lenguas. Entonces, nosotros, esta gente está loca aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿O por qué nos humillaron de esa manera? Estamos hablando que ya en ese momento, ya había terminado el 5º año de bachillerato y ya yo estaba en la universidad. Estaba estudiando ingeniería en Barquisimeto, o sea, en la ciudad. O sea, que yo viajaba y cada 15 días regresaba, o sea, me iba 15 días a estudiar y después venía un fin de semana cada 15 días más o menos. Yo me voy a todas estas, a los 15 días regreso y el guitarrista, los 2 guitarristas me dicen, el bajista se convirtió. ¿Qué? No, se la pasa hablando de Dios, se la pasa con una Biblia en la mano, se la pasa hablándonos del Señor. Y yo, ¿qué pasó aquí? No puede ser. Entonces vamos para allá, nos fuimos a hablar con él y pues yo veía que había un cambio, su mirada había cambiado, todo había cambiado en él, ¿no? Y él pues nos predicaba, nos hablaba del Señor, nos invitaba a las reuniones y yo le decía, no, estás loco, tú lo que estás es loco. Y recuerdo que tuvimos una reunión entre los 3 que quedamos y dijimos, bueno, tenemos que buscar otro bajista, pues ¿qué más vamos a hacer? Y yo retorno a la universidad y yo le comento a mis amigos, porque yo a mis compañeros de la universidad les digo, no, yo estoy formando una banda de rock y tal. Digo, no, resulta que el bajista ahorita dice que es católico, que es cristiano, que ama a Dios, se volvió loco. Bueno, pasan 15 días, a los 15 días yo regreso y el otro guitarrista también se había convertido.
que era mi mejor amigo, el que hoy en día es mi cuñado, esposo de mi hermana. Entonces, él me dice, cuando yo hablo con él, pues, no, pues mira, yo tuve un encuentro con el Señor, Dios tocó mi corazón. Claro, yo a él lo escuchaba mucho más porque yo era más cercano a él. Entonces comenzó a predicarme, comenzó a hablarme, y pasaron más o menos como un mes antes de que yo me dejara convencer. Pero yo vi realmente que había un cambio en su vida, que había algo que él tenía que yo quería tener. Tenía paz, había cambiado su forma de hablar, su forma de vestir, ya no se vestía con esta ropa pegada, usamos los pantalones así pegados, el cabello negro, el cabello largo, perdón, se cortó el cabello, se vestía diferente y su lenguaje era diferente. Él había cambiado. Y bueno, cuando regreso a la universidad, pues obviamente le cuento a mis amigos, pues ahora resulta que el otro guitarrista también se convierte. Quedamos nada más dos. Y bueno, una de estas yo regreso y él, de tanto hablarme, logra convencerme a asistir a una vigilia de oración de jóvenes. Fue un día viernes, recuerdo. Estas vigilias se hacían en casa de uno de los hermanos de la iglesia. Comenzaban más o menos a las 7 de la noche y terminaban al siguiente día a las 6 de la mañana. Era toda una noche orando, cantando alabanzas, haciendo dinámicas. Habían hermanos que te imponían las manos. Era algo muy bonito. Y bueno, pues yo acepto ir a esa reunión. Pues yo voy a esa reunión y yo, honestamente, yo me fui como a la expectativa. Yo dije, yo voy a dar una oportunidad a ver si esto es verdad. O sea, no voy a perder la oportunidad de no vivir lo que voy a vivir allí, pero si no es verdad, pues simplemente regreso y nada ha pasado, ¿no? Voy a esta reunión y bueno, comienza la noche, comienza la oración, las dinámicas. Y ¿qué pasa? Que en una de esas oraciones yo sentí algo muy profundo en mi corazón. O sea, fue algo, yo no sé cómo explicarlo, pero es como que yo me di cuenta del amor de Dios. Es como que me sentí lleno y pleno del amor de Dios. Yo era un chico que había vivido pues el abandono de mi mamá. Pues tuve una segunda mamá que cuando mi papá se separa también me pega. Entonces tengo una tercera mamá. Pues viví cosas muy, muy, muy fuertes en mi vida. Pues tenía muchos vacíos en mi corazón. Mi papá fue un hombre excepcional. No fue perfecto, pero fue un hombre excepcional. Pero no podía pues darme todo ese amor que yo necesitaba, ¿no? Y yo tenía muchas heridas, pues heridas que inclusive todavía pues Dios tiene que sanar aún, ¿no? Y pues yo siento el amor de Dios y yo recuerdo que yo comencé a llorar, no sabía por qué. Yo lloré, hasta me quedé seco, literalmente, me quedé seco. Y yo te puedo decir que cuando terminó esa oración, todo había cambiado. O sea, yo era totalmente otra persona, diferente. Como que yo me di cuenta de que Dios existía. Yo dije, wow, o sea que por esto es que hemos sido creados, esta es la razón por la cual estamos aquí en la tierra, esta es la razón por la cual existimos. Y yo miraba, por ejemplo, los árboles y decía, Dios ha creado esto, y miraba el cielo y fue algo impresionante, un cambio totalmente radical. Y inmediatamente al siguiente día me fui a la iglesia, me compré una Biblia, en esa época era la Biblia latinoamericana, yo no sé si aún existe esa versión de la Biblia, me compro mi Biblia latinoamericana y la comienzo a leer. Yo me volví un Jesus freak, me volví un loco por el Señor. O sea, me puse a leer la Biblia y recuerdo que entendía, me encantaba mucho el libro de sabiduría. Aprendí muchísimo de ese libro, del libro de sabiduría, los evangelios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y bueno, fue una época muy bonita. Fueron 4 años que estuve más o menos en esta parroquia de la Renovación Carismática, donde pues viví cosas extraordinarias. Viví conversiones, conocí a mucha gente que se había convertido, gente que estaba en las drogas, salía de las drogas, gente que eran delincuentes, prostitutas, todo tipo de gente de todo tipo, desde gente hasta que simplemente abandonados y venían al Señor. O sea, fue algo extraordinario en esos 4 años que viví en esta parroquia de la Renovación Carismática. Pero esta parroquia tenía algo muy particular y era que era una parroquia católica, pero no creía en el purgatorio. O sea, nunca hablábamos del purgatorio. Eso, de hecho, nos burlábamos del purgatorio. No practicábamos la confesión. O sea, en ese periodo de 4 años me confesé solamente una sola vez. Y ya pronto voy a explicar por qué. Pero era una parroquia muy fervorosa.
La columna de esa parroquia eran dos actividades. Una era la asamblea carismática, que se hacía los lunes en la tarde. Yo recuerdo que tú recuerdas, pues, nosotros venezolanos, que había un programa en televisión que era muy famoso, Radio Rochela. Claro. Pues yo no veía Radio Rochela porque todos los lunes, y mejor porque Radio Rochela no era un programa muy apto para católicos, pero yo recuerdo que yo dejé de verlo porque los lunes estaba en la asamblea carismática. Entonces, la asamblea carismática era como un culto evangélico, donde tú ibas, había un tiempo de alabanza, luego había un tiempo de predicación de la palabra, luego al final se imponían las manos, se oraba por sanación. O sea, era muy parecido a lo que es un culto. Es que eso es lo que te iba a decir, con lo que me estás comentando, eso era un culto protestante. Un culto protestante. Ahora, ¿qué pasó con este sacerdote al cual quiero muchísimo? Es un hombre de Dios. Este sacerdote español, abro un paréntesis aquí, ¿no? Cuando él llega a esta parroquia, pues él había vivido una conversión muy fuerte en la renovación carismática, y la manera como él lo entendió era que había que eliminar todo, que las imágenes, las procesiones, todo eso, no. Entonces, qué peligro. Entonces, claro, él tomó todas las imágenes que había en la parroquia y las encerró en el sótano de la iglesia. Pues se le vino encima al pueblo, inclusive cuentan la historia de que él en algún momento dejó no pudo continuar con su ministerio porque el obispo creo que la historia un poco no es muy clara. Sé que al final el obispo lo trajo de nuevo y lo dejó allí en la comunidad, pero cuando yo llego a la comunidad no habían imágenes, todas las imágenes estaban en el sótano. Practicábamos la Eucaristía, obviamente sí creíamos en la Eucaristía, creíamos en la Virgen María, o sea, pero no hacíamos el rosario, no éramos marianos, pero respetábamos a la Virgen. En ningún momento decíamos, como dicen los evangélicos, ella es simplemente una mujer que Dios utilizó, nada que ver, o sea, era la Madre de Dios, la considera la Madre de Dios. Creíamos en la Eucaristía, obviamente, pero no creíamos ni en el purgatorio, no se practicaba la confesión, por ejemplo. O sea, yo me pregunto honestamente todas las veces que comulgué. ¡Wow! ¡Qué peligro! Sin embargo, en otro sentido, sí éramos muy católicos, porque nuestra vida estaba muy centrada sobre la acción social, sobre ayudar a las personas. De hecho, el padre creó una cooperativa de alimentos para la gente pobre, donde el cual yo fui voluntario en esa época. Pero fíjate, en esta parroquia ocurría algo muy particular. Cada cierto tiempo, cada un año o 2 años, había un grupito que se iba de la iglesia. Se iba de la iglesia y se iba a la iglesia evangélica. Lo que tú comentabas, lo que comentábamos al principio, que tú comentabas que un gran porcentaje de los evangélicos en Hispanoamérica son de origen católico. Pues yo me atrevería a asegurar que en este pueblo, si tú vas a cualquier iglesia evangélica, te vas a conseguir alguien que perteneció a esta parroquia en algún momento. De hecho, actualmente... Y a esa comunidad carismática, obviamente. A esa comunidad carismática en particular, porque era una comunidad muy fervorosa. De hecho, el sacerdote era inclusive respetado por los pastores. Los pastores lo respetaban muchísimo. No lo atacaban, sino que lo respetaban porque lo consideraban uno entre ellos. Claro, eso era lo que iba a decir. No lo atacaban porque pues prácticamente creía lo que creían ellos. Sí, claro, nosotros éramos católicos, la misa era importante, todos los domingos íbamos a misa, el padre tenía unas predicaciones impresionantes, o sea, durante la homilía era un hombre que lo quieren muchísimo en el pueblo porque desde el punto de vista de acción social también ha hecho muchas cosas, además de que hacíamos campamentos de jóvenes, encuentros de jóvenes, era una comunidad muy activa, había mucha oración, pero tenía este problema. Ahora, yo me encuentro en el dilema de que yo estoy en esta comunidad, la cual amaba y la cual crecí y aprendí muchísimo, pero cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo recién convertido, yo busco inmediatamente la comunidad, porque yo pienso que todos los católicos son así, yo pienso que toda la iglesia católica es así. O sea, que eso de las imágenes había sido un error que la iglesia católica había hecho en algún momento y que simplemente, pues, este sacerdote, Dios le había renovado y le había explicado cuál era el verdadero evangelio. Que no era el evangélico, sino el evangelio de esta parroquia. O sea, creíamos en la Eucaristía, pero nada de confesión. El purgatorio, no, vamos al cielo, porque Jesús ya murió por nosotros y inmediatamente que morimos vamos al cielo. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, era algo muy particular y mis ex compañeros de la universidad que son cristianos, si ven este video se van a acordar de ello, ¿no? Yo era
yo comienzo en la universidad, busco el grupo católico y me parecía aburridísimo, porque hablábamos de la Virgen, de hacer el rosario, eran imágenes, ¿cómo nos vamos a organizar para cuando venga la Divina Pastora a la universidad? Y yo decía, no, la Divina Pastora, eso es un ídolo, yo no voy a ir a la Divina Pastora. Wow. Entonces, Qué confusión tan grande les habían metido, ¿no? impresionante. Entonces, claro, yo en ese momento me sentía desubicado y pues yo termino en el grupo evangélico de la universidad, que llamaban el Círculo Cristiano Universitario. Claro, era lo más parecido a lo que tú estabas viviendo. Exactamente. Aunque no me gustaban las iglesias evangélicas, porque las encontraba un poco vacías, no era como mi parroquia, porque había la Eucaristía por lo menos, en eso sí creía, pero yo me identificaba con ellos. Este grupo de cristianos universitarios pues, evangelizaban, hacían actividades de evangelización, cosas que los católicos no hacían. Y yo fui miembro del Círculo Cristiano Universitario. Y inmediatamente cuando yo conocí a un evangélico y él sabía que yo era católico, me decía, ¿tú eres católico? Sí, yo soy católico. Pero inmediatamente yo decía, yo no creo en el purgatorio, ni creo en las imágenes, ni creo en la confesión. Entonces, claro, ahí me respetaban, como que me daba a respetar. Y cuando me preguntaba Biblia, yo respondía Biblia, yo escupía Biblia. Entonces no podían manipularme, entonces me respetaban. De hecho, hoy en día muchos hermanos de este grupo, porque hace poco se abrió un grupo de WhatsApp y me incluyeron, y mucha gente decía, no, pero es que Edwin no era católico. No, sí, yo era católico. Siempre fui católico cuando estuve en el círculo cristiano, pero era católico de este modo, ¿no? Y era tan fuerte que una vez fuimos a un congreso carismático, como nacional, y nosotros nos sentíamos raros en ese congreso. Porque, claro, calábamos en la alabanza, calábamos en la misa, pero cuando venía el momento, por ejemplo, de la adoración eucarística, nos estábamos durmiendo. Cuando venía el tiempo de hacer el rosario, nos estábamos durmiendo. O sea, yo tengo una foto, yo hasta me tomé una foto de nosotros durmiendo en el estadio mientras la gente estaba haciendo el rosario. Porque no calábamos allí. Pues entonces, claro, había esta, ¿cómo decirlo, no? Esta ambivalencia. Sí, una dualidad ahí. Sí. Sin embargo, es una parroquia a la cual yo crecí muchísimo espiritualmente hablando en cuanto a virtudes, porque éramos muy católicos en cuanto a la enseñanza de las virtudes, enseñanza de las obras, la salvación por las obras, en eso sí creíamos. Pero purgatorio, nada, imágenes, procesiones, nada, adoración eucarística, no se hacía adoración eucarística, pero hacíamos la oración. Todas las mañanas se hacía oración delante del Santísimo. Pero nunca se exponía el Santísimo, eso nunca se hacía. A tal punto que yo fui catequista, fui de hecho cofundador de un grupo parroquial, que era el grupo se llama la pastoral prejuvenil, que iba desde los niños hasta los adolescentes. Yo fui fundador de ese movimiento, creamos ese grupo en la parroquia. Había si te enseñaban de esa manera, tú catequizabas de esa manera también, ¿no? Imagínate cómo se va transmitiendo algo malo. Evidentemente. Y obviamente tú sin saber que lo estabas haciendo mal. No, para mí todo eso estaba bien. Yo nunca sentí que estaba comulgando, por ejemplo, en pecado mortal. Claro, yo sí recuerdo que una de las cosas que yo sí practicaba era el examen de conciencia todos los días antes de acostarme. Yo hacía mi examen de conciencia, le pedía perdón a Dios por mis pecados y me acostaba a dormir. Pero, o sea, esa era la forma como yo me confesaba, sí. Pero nunca un sacerdote. En esos 4 años, cuando estábamos inclusive, ya habíamos creado la pastoral prejuvenil, el obispo hacía de tiempo en tiempo venía a la parroquia. Y en esos 4 años nunca vino a la parroquia hasta esa vez que decidió venir para venir a confirmar, porque de vez en cuando iba a ir a confirmar. Entonces, claro, había que crear la catequesis de confirmación. Yo fui catequista de confirmación sin estar confirmado. O sea, faltaba gente, entonces me eligen a mí. Claro, pertenecía al ministerio, nunca pertenecía al ministerio de música, a pesar de que a través de la música es que yo entro a la parroquia, sino que pertenecía a este ministerio prejuvenil. Y como ya yo era catequista de alguna manera, pues como que hicimos un stop durante ese tiempo para hacer la catequesis de la confirmación. Yo catequicé a un grupo y fue una experiencia bonita en el sentido de que cuando yo me fui a confirmar, yo me confirmé primero que mis alumnos. El obispo me confirma y claro, obviamente el obispo exigía
que para poder confirmar tenía que confesarme. Bueno, esa fue la segunda vez en mi vida que me confesé. Wow. Porque era una exigencia y sacerdote era obediente. Entonces, recuerdo perfectamente que yo voy a la confesión. Claro, nosotros nos sentíamos un poco como fuera o sea, incómodos, y el sacerdote lo sabía que estábamos incómodos, y entonces, pero había que confesarse. O sea, y éramos obedientes. Yo me voy a confesar, recuerdo, y yo recuerdo que yo no encontraba qué decir. El sacerdote me ayudó a confesar. Me dijo, ven a ver, Edwin, ¿a ti te ha pasado que a veces piensas que le has fallado al Señor en cosas como por esto y todo? Sí, ok. Y él me ayudó a confesarme, porque no sabía confesar. Y esa fue la segunda vez que me confesé, y después no me confesé más hasta mi conversión última a la Iglesia Católica. Estamos hablando estamos hablando del año 1996, más o menos. Yo me Para que las convertí. personas, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, Muy Edwin, bien. para que las personas vayan entendiendo el contexto de todo esto, y aprovecho, pues vayan escribiendo en los comentarios. Dios te bendiga, Edwin, gracias por tu testimonio. Escriban en los comentarios, por favor, todos. Dios te bendiga, Edwin, gracias por tu testimonio. Edwin nos está contando, ¿verdad? Esta primera parte de su testimonio, desde que él es jovencito, se encuentra con este grupo carismático, encuentra el Señor, pero pues de una manera, pues hay que decirlo tristemente, pues muy mal formada. Llega a compartir con grupos evangélicos, pero todavía en este momento, porque para que entiendan el contexto del testimonio, Edwin todavía no se ha convertido en evangélico, todavía falta para llegar allí, y luego cómo regresa a la Iglesia Católica después de vivir como evangélico. Así que puedes continuar. Así mismo es. Gracias, Miguel. Gracias por colocar las cosas en contexto. Y fíjate, en esa Sí, época, en esos 4 años, pues yo viví un catolicismo en mi parroquia, pero cuando no estaba en mi parroquia, pues no iba a no ninguna iglesia, entendía. no me Claro. congregaba en ninguna parte. Pero yo estaba muy comprometido en mi parroquia. O sea, yo de lunes a viernes estaba en la universidad. Los viernes agarraba mi maleta, tomaba el autobús, me iba al Tocuyo, a la ciudad donde estaba mi parroquia, y comprometido en mi parroquia. Siempre muy comprometido en mi parroquia, en la catequesis, en todo esto, ¿no? Teníamos muchos amigos protestantes. Como comunidad católica carismática, había otra parroquia que nos detestaba. Yo no voy a usar la palabra detestaba, pero tuvimos ciertos roces con esa parroquia, porque esa parroquia sí era católica. Nosotros éramos pseudo católicos y teníamos muchos amigos protestantes. O sea, a tal punto que de tiempo en tiempo, como te cuento, hay hermanos que se fueron. Inclusive hay un hermano al cual yo prácticamente lo ayudé, un hermano que venía de otra ciudad, que se hizo novio de una de nuestras hermanas de la parroquia, y él era súper católico, pero era un líder. Bueno, hoy en día él es un pastor evangélico, Wow. porque llegó en nuestra parroquia, y yo fui uno de los que pasé con él toda una madrugada para explicarle que la Legión de María, que el Santo Rosario, que la confesión, que todo eso no estaba en la Biblia, y que eso no era el verdadero evangelio católico. Y tiempo después él se sale de la parroquia y se vuelve evangélico, y hoy en día es pastor. Tiene una Qué iglesia, tristeza. tiene una iglesia en esta ciudad. Wow, imagínate. Sí, bueno, entonces ese es más o menos el contexto. En esta época, pues yo visitaba mucho, cuando iba a buscar bibliografía cristiana, pues íbamos a las librerías cristianas, o sea, librerías evangélicas. Ahí comprábamos muchos libros. Compramos libros en la Renovación Carismática también, pero en las Paulinas entrábamos allí y nos sentíamos es súper extraño, pues, porque había muchas cosas de santos, muchas cosas que no entendíamos, no encajábamos allí. A todas estas, pues yo, como lo acabo de mencionar, y no lo mencioné por al azar, sino que yo estaba muy comprometido en mi parroquia, pero yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando ingeniería. Yo soy ingeniero de profesión. Y pues la ingeniería me exigía demasiado. A los que conocen el contexto, yo estudié en una escuela politécnica, que era muy exigente. Yo veía 7 materias por semestre. Son 6 semestres, y yo veía 7 materias, 7 cursos. No sé cómo se dice, en cada país se dice de manera diferente. Pues yo no podía ver 7 porque si no me podía comprometer los fines de semana con la parroquia. Entonces yo veía 5 nada más. Y así me fui atrasando en mi carrera. Entonces llegó un momento en el cual yo hablé con el padre, le dije, padre, necesito terminar mi carrera. Entonces voy a entregar todas
las responsabilidades que tengo. Recuerdo que todavía era coordinador de este ministerio de prejuvenil. Creo que no recuerdo si todavía era o ya simplemente era, ya no era coordinador, pero era como que ayudante del coordinador. Entrego mis responsabilidades y digo, me voy a dedicar más a la universidad, pues voy a tratar de venir menos seguido. Entregué todas las responsabilidades y me dediqué más a la universidad. Pues en ese tiempo, digamos que hubo en mí una especie de enfriamiento. Como ya, obviamente, ya no me congregaba en ninguna parte porque no me sentía bien en las iglesias evangélicas y tampoco me sentía bien en la iglesia católica. O sea, este tiempo hubo una época de enfriamiento espiritual, vamos a decirlo así. Y en esa época conozco a la mamá de mi hija, que después fue mi esposa. Ella me conocía desde hace muchísimo tiempo. Yo en la universidad me decían como el santito, pues, porque pues yo siempre estaba hablando de Dios, siempre a mis compañeros de la universidad, y pues ella me conocía, pues yo me acerco a ella, hicimos un proyecto juntos, y ahí pues nos acercamos y nos hicimos novios. Claro, ella me dice, pero tú eres muy diferente a mí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ella misma me lo propuso, vamos a hacer una cosa, tú haces un poco las cosas que yo hago y yo hago un poco las cosas que tú haces. Y claro, yo siempre estaba hablando de Dios y ella estaba, por supuesto, muy, muy abierta a eso. Y yo intenté ir a varias parroquias, pero yo no me sentía bien en esas parroquias, honestamente. Y bueno, llevamos un noviazgo en castidad durante más o menos 4 años, pero estoy hablando aquí en este momento del más o menos el primer año de noviazgo, los primeros 4 meses de noviazgo. En ese momento, yo siempre estaba hablando a mi novia, pero nunca, o sea, ella me escuchaba, pero no había una conversión profunda, pues. Y a veces leíamos la Biblia y ese tipo de cosas. En una de estas, ella tiene un compañero en la universidad evangélico que le habla de Dios, le habla un poquito más fuerte de la manera como yo lo hacía. Y claro, nadie es profeta en su tierra, como dice la palabra de Dios. Y ella tiene una conversión gracias a este muchacho. No solamente ella, sino también otras compañeras que estaban viendo clases, que veían clases con este chico. Y entonces, claro, cuando yo me doy cuenta de que ella se había convertido, yo digo, bueno, ya, es el momento. En este momento es el momento que busque dónde congregarme. Y yo dije, bueno, ¿dónde me voy a congregar? No me siento bien en la iglesia católica, voy a buscar una iglesia evangélica para congregar. Con ella, pues, porque ella está buscando de Dios. En esa época, este hermano no se congregaba en ninguna iglesia, sino que tenía un antiguo pastor, ya estaba viejito, cuando era como 80, casi 90 años, era era un antiguo pastor de las Asambleas de Dios que estaba jubilado. Entonces nos congregábamos con él. Nos íbamos todos los domingos a reunirnos con él y él nos explicaba la palabra y esa era como nuestra iglesia. Pero yo en algún momento yo tomé la decisión en ese pequeño grupito y dije, no, tenemos que buscar una iglesia. Esto no es, el viejito en algún momento se va a partir con el Señor, entonces mejor busquemos una parroquia. Y en ese momento me acordé de algo. Recordé que cuando yo estaba en la renovación carismática, me hablaron de una parroquia que se parecía mucho a la nuestra, pero que estaba en la ciudad de Barquisimeto, en la ciudad principal, la ciudad donde yo estudiaba. Esta parroquia, de hecho no era una parroquia, era un grupo de oración muy grande que creció en algún momento muchísimo, pero ¿qué pasó con este grupo carismático? Es que comenzaron a hacer lo mismo que nosotros, o sea, invitar, no solamente compartir con evangélicos, sino además de eso, invitarlos a predicar en las reuniones de oración. ¿Y qué sucedió con esta parroquia? Es que un día vino un pastor y les predicó sobre el bautismo. Y obviamente para los evangélicos, nosotros los católicos no estamos bautizados porque para bautizar tiene que ser el bautizo de niños no es válido. Claro, los convencieron de eso, les predicaron de eso y que toman la decisión de rebautizarse. Dios santo, pero qué cosa, pues también ahí pues hay que hacer mucha oración por el sacerdote y por el obispo, o sea, porque pues, ¿quién no se da cuenta de eso? Pero bueno. Pero bueno, mira, de hecho el obispo se dio cuenta. Cuando el obispo supo que este grupo se había rebautizado, los excomulgó. O sea, colocó un aviso de prensa, los habló y los excomulga. Y esta comunidad crea una iglesia, pero era una iglesia evangélica, pero era muy carismática, se parecía mucho a los carismáticos. Yo había escuchado hablar de esa iglesia y cuando obviamente vuelvo otra vez a la historia, cuando estoy orando, yo me puse a orar, que claro, hay que entender algo también, ¿no? Y en esto quiero ser muy, muy, muy cuidadoso. O sea, Dios es amor
Y Dios ama a todas las personas. Dios ama a estas comunidades también, que lo están buscando equivocadamente, de forma fallida, pero no podemos decir que ahí no está Dios. Dios de alguna manera misteriosa allí está. Por alguna razón, no sabemos si es un misterio. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta comunidad era una comunidad que está muy dada a la acción social, está muy dada a ayudar al prójimo y lamentablemente pues caen en errores, se dejan caer en errores. Y bueno, Sí, pero mira, o sea, eso es muy bonito, pero por ejemplo, yo hablando con el padre Rabasi, ¿no? Que es tan sí, él es más radical. preparado, ¿no? Y tan formado, no, o sea, formado y preparado. Eso es lo que dice, o sea, que pues muchas veces las parroquias se terminan convirtiendo en ONG, o sea, porque pues los sacerdotes Sí, no se forman y entonces se van más a a lo social. Y eso es bonito, pero y el evangelio y la verdad, ¿dónde queda? Entonces, por eso es que pues muchas veces sucede lo que tú estás diciendo, que sí. hay esa confusión y terminan yéndose a esas iglesias protestantes. Y te agradezco pues con la sinceridad de lo que tú lo estás hablando, porque hay veces que cuando hablamos de estos temas, hay personas de la renovación carismática que se ofenden y hay personas que me dicen, bueno, pero tú invitas a muchos carismáticos. Y yo le digo, pero es que yo no tengo nada en contra de la renovación carismática. De hecho, mi conversión yo la viví en la En la renovación renovación. carismática y por eso yo lo aprecio tanto y tengo amigos sacerdotes que hacen todo muy bien, o sea, respetando el magisterio, la liturgia, pero pues lamentablemente pues hay grupos que no están bien formados y sucede lo que está sucediendo, que por cierto, no solamente en la renovación carismática, puede ocurrir en Emaús, en la Amor Mariano. Sí. Si no hay formación, la gente se confunde e inventa cualquier locura. Eso, mira, yo creo que hay hay una gran falta de formación en nuestra iglesia Total. y eso es a todos los niveles. Sí, sí, sí. Comentábamos al principio cuando hablábamos de hablarte un poco de el contexto en el cual estoy ahora y también es lo mismo. Aquí hay una falta falta de formación increíble en la iglesia. Bueno, siguiendo con la historia, Sí. pues o sea, a lo que quiero llegar es que no quiero que si alguna persona de mis hermanos, que aún considero mis hermanos, sea de la parroquia de Renovación Carismática en el Tocuyo o la iglesia evangélica en Barquisimeto, escuchan este audio, piensen que los estoy criticando. No, estoy simplemente contando lo que yo viví y yo sé que eran buenas personas, son buenas personas Claro, que están claro. buscando a Dios de forma sincera, de forma equivocada, pero de forma sincera. O sea, eso no se les puede quitar. Entonces, bueno, yo entro a esta iglesia. Parroquia. Ya no es una parroquia, ya es una iglesia. Ya es una iglesia evangélica porque Ok. cuando yo entro a la iglesia ya toda esta situación de excomulgación, que fueron excomulgados y todo había pasado. Sí. Y yo recuerdo, yo voy a la iglesia, me traigo a mi novia, a mis amigos y nos comenzamos a congregar en esta iglesia. En esta iglesia fui discipulado. En esta iglesia recibí lo que llaman ellos, nosotros llamaríamos catequesis para adultos, ellos lo llaman discipulado. Fuimos discipulados, yo fui discipulado, obviamente me rebauticé, porque mi bautismo no era válido, entonces me rebauticé por inmersión en un río. Me bautizó uno de los coordinadores de la iglesia. En esta iglesia estuve más o menos 4 años. Ahí me sucedió lo mismo, yo entro simplemente como un miembro más de la parroquia, de la iglesia, paso al ministerio ya no es ministerio de música, sino que es ministerio de adoración y alabanza. Ahí toqué la batería durante más o menos 1 o 2 años y luego formamos el grupo de jóvenes y yo fui coordinador de jóvenes. No tenía el título de pastor porque ese título no existía en nuestra denominación o en esta iglesia sin denominación, pero era como una especie de pastor de jóvenes. Y ahí viví un periodo más o menos de 4 años. Ahí me casé, ahí viví mi noviazgo en castidad con mi esposa. Ahí pues, como te cuento, nos casamos, estamos hablando del año 1997 hasta el año más o menos 2002. En ese periodo de tiempo transcurre esta segunda conversión de mi vida, en el cual estuve miembro activo de esta iglesia, donde fui una especie de pastor de jóvenes, donde fui miembro de esta iglesia, fui miembro del cuerpo
gobernante, digamos, de alguna forma de esta iglesia, del cual tengo hermanos que quiero muchísimo, que aún somos amigos en Facebook, hermanos con los cuales todavía tengo contacto, a los cuales amo, los cuales me ayudaron, me dieron la mano en ese momento, pero bueno, esa fue más o menos la vida que viví. Ahora, si ahora recuento un poco qué estaba yo viviendo en mi interior, pues obviamente tenía como muchas contradicciones. Entre una de ellas era, yo contradicciones digo como que preguntas, como que vacíos. O sea, después de todo lo que había vivido en la renovación carismática, viví cosas muy bonitas, sentí la presencia de Dios de manera impresionante, a pesar de que había muchos abusos, en el sentido de que nosotros orábamos por los endemoniados. O sea, cosas como esas. Yo no le tenía miedo al demonio. O sea, un día recuerdo en la universidad con un hermano evangélico oramos por una persona que estaba endemoniada que levitaba. Y a mí eso no me asustaba. Nosotros la empujábamos y se acostó, orábamos por ella levitaba, la empujábamos. El padre siempre me decía, el diablo es, que el Señor lo reprenda, decía, el diablo es un payaso. Él va a intentar hacer payasada, pero él ya está vencido y está atado por la sangre de Cristo. Entonces, ese tipo de cosas espirituales, yo estuve en misas de sanación, donde había sanaciones, donde había curaciones, gente que estaba en silla de ruedas y se levantaba. O sea, yo vi a Dios hacer milagros. O sea, para mí el fenómeno espiritual era muy común. Pero entonces, claro, cuando yo entro en esta nueva iglesia, yo viví una especie de depresión espiritual. O sea, yo quería como que, claro, las iglesias evangélicas están muy centradas en lo que tú sientes. ¿Cómo te sientes? Debes sentir. Si no sientes, entonces no es de Dios. Sí. Entonces, claro, yo buscando sentir, no buscando profundizar en las virtudes, profundizar en la formación, profundizar en la oración, sino buscando todo el tiempo sentir, yo me sentía como vacío, me sentía como seco espiritualmente. Y yo fui pastor de jóvenes, yo le predicaba a los jóvenes, pero mi vida espiritual estaba por el piso. Yo no me sentía bien, me sentía seco. Y en una de esas, yo recuerdo que yo hablé con la pastora, porque no era un pastor, era una pastora. Hablo con la pastora y le digo, pastora, con mi esposa, yo necesito un tiempo, que me den un tiempo necesito como buscarme, necesito como un tiempo para mí. Y entregué el pastorado y el chico que era mi mano derecha, pasó a ser el pastor y yo simplemente un asociado. Y como que de una forma quise liberarme un poco de las responsabilidades porque me sentía, espiritualmente no me sentía bien. Porque, como te digo, estaba buscando siempre sentir cosas. Eso es un poco el problema del movimiento carismático, que todo está centrado en el sentir, en el sentimentalismo. Entonces, claro, como ya yo no sentía nada de eso, ya yo no sentía que flotaba como sentía al principio, entonces me sentía mal. Y vivimos ciertas decepciones en la iglesia, pasaron cosas un poco incongruentes que no quiero mencionar, no vale la pena, que nos decepcionaron un poco. Entonces entregamos el pastorado en el año 2002. El año 2002, para los que no conocen el contexto de Venezuela, fue un año muy particular, lleno de muchas manifestaciones en contra del movimiento político que estaba en ese entonces. Y en ese momento ocurre lo que llaman el paro. Los paros de gasolina. Es decir, que se dejó de producir gasolinas, hubo una manifestación de la industria petrolera en contra del gobierno, se detiene prácticamente el país y justo en ese momento yo acababa de entregar el pastorado, mi iglesia no quedaba en la ciudad donde yo vivía, sino yo vivía en una ciudad dormitorio que daba a los alrededores de Barquisimeto y entonces claro, ya yo no tenía responsabilidades en la iglesia y dejamos de ir a la iglesia, porque no podíamos ir porque no teníamos gasolina. Claro. Cuando todo se restableció, pues ya habíamos perdido la costumbre, pasó algo o sea, nadie nos llamó, nadie nos buscó, nos sentimos como un poco abandonados y simplemente dejamos de congregar. Mi esposa se enfrió completamente, se alejó completamente de la fe, yo también me alejé de la fe, pero en mi mente siempre estaba, yo decía, algún día yo tengo que volver a buscar al Señor. El Señor todavía estaba presente en mi vida, yo sabía que Dios existía, pero yo me preguntaba, ¿ahora en dónde lo busco? La Iglesia Católica, ya lo viví, pues eso para mí es un capítulo completamente cerrado. La Iglesia Evangélica, yo veía todas las incongruencias de la Iglesia, ¿no? Yo estuve en reuniones donde había múltiples pastores, donde pastores
un pastor tenía una forma de ser, una forma de predicar, otra forma. O sea, esa división la viví muchísimo. Yo inclusive, cuando estuve en la iglesia evangélica, iba mucho. Estuve en el ministerio de las cárceles, íbamos a las cárceles. Y para ir a las cárceles éramos hermanos de varias iglesias. Estábamos unidos en lo que hacíamos, pero estábamos separados en lo que creíamos. Sí. Y era muy particular porque inclusive en la misma comunidad donde yo estaba, evangélica, yo pude tener un hermano que estaba a mi derecha, con el cual lloraba, levantaba las manos en la iglesia, y él pensaba, había cosas, temas en los cuales él pensaba de una forma y yo pensaba de otra. O sea, teníamos el evangélico tiene esa libertad, pero que al final termina en una confusión impresionante. Entonces, claro, yo con toda esta confusión, yo decía, en algún momento tengo que volver a regresar. Estamos hablando del año 2002. Pasan 9 años. En esos 9 años, pues yo tengo una hija, tenemos a nuestra hija, y la situación en Venezuela se agrava, se complica. Y hay una parte de mi testimonio que no creo que pueda contar, que fue todo lo que pasó con mi papá. Mi papá muere antes de yo venirme para acá. O sea, tomamos la decisión de irnos de Venezuela, de buscar otras oportunidades afuera, porque en Venezuela la situación se estaba agravando y sabíamos que se iba a complicar. De hecho, a mí me pasó algo muy particular. Yo vi un documental sobre, aquí digamos que es la parte de mi testimonio, la parte política de mi testimonio. Yo veo un documental en Discovery Channel sobre Cuba y yo me doy cuenta de que los planes, que todo lo que se hizo en Cuba, lo estaban haciendo en Venezuela. Se estaba viviendo. Estamos viviendo exactamente las mismas etapas, las mismas cosas, los mismos movimientos, los mismos cambios políticos, cambios en las leyes, eran exactamente los mismos, era el mismo guión. En ese momento le digo a mi esposa, tenemos que irnos de Venezuela porque aquí no hay futuro. Ella me creyó. Entonces, yo era profesor universitario, ya había terminado mi carrera de ingeniería, estaba dando clases en la universidad de ingeniería, en la misma universidad donde me gradué, y me busqué había terminado mi primer posgrado, entonces busqué una beca para hacer un posgrado aquí en Canadá, y le conseguí uno para mí y uno para mi esposa. Me niegan la visa la primera vez, no entiendo por qué, pero después mi papá cae enfermo y mi papá muere justo un mes antes de que yo saliera de Venezuela. Entonces yo entiendo que providencialmente hablando, Dios permitió eso para yo poder compartir con mi papá. Mi papá se enferma, tiene un aneurisma en el cerebro, entra a la sala de operaciones, se levanta, se despierta de esa operación, dura un día despierto y después muere. En ese día despierto, luego me entero, y después vendrá esto cuando cuente mi conversión. Luego me entero, me contó una tía que mi papá cuando se despierta, le dice a mi tía, búscame un sacerdote. El sacerdote vino, Wow. él se confiesa, vuelve a caer a él y ahí muere. Dios santo, la Entonces, claro, misericordia lo alcanzó. Claro, cuando mi tía me cuenta eso, yo como era evangélico, todavía tenía muchas raíces evangélicas, yo decía, bueno, por lo menos en su corazón hizo las paces con Dios y entonces se fue al cielo. Era mi pensamiento, ¿no? Recuerdo que cuando yo estaba viniéndome de Venezuela, pues mi papá muere en noviembre, yo me voy un 31 de diciembre, nos salimos de Venezuela. Obviamente mi papá acababa de morir, yo soy el mayor de mi papá era el jefe de toda la familia, y yo me parezco muchísimo a mi papá. Entonces, toda la familia, una gran parte de la familia estaba en el aeropuerto despidiéndonos. O sea, era como que mi papá muere y yo me estoy yendo nadie entendía por qué yo me estaba yendo, no era una época en que la gente se estaba yendo de Venezuela, todo lo contrario, la gente estaba muy contenta porque estaba Caribe, había una cantidad de dinero entrando a Venezuela en ese momento, pero para mí esta es la oportunidad de salir. ¿Por qué cuento esto en el testimonio? Porque cuando yo estoy a punto de montarme en el avión, justo a punto de montarme, o sea, cuando me estoy despidiendo de mi familia, una tía que era muy devota de la Divina Pastora, tiene una figurita de la Divina Pastora, se le esconde y me dice, te va a entregar algo, pero no tienes derecho a votarlo. Y entonces me entrega la figura de la Divina Pastora, porque ella sabe que yo era evangélico. Entonces yo la veo y digo, ok, para mis adentros, yo dije, bueno, esta figurita es como una representación de mis tías. O de mis tías, no, yo dije, espiritualmente es como mis tías. Todavía la tengo, no la tengo aquí porque la tengo en mi anterior apartamento, pero aún tengo la figurita. Es una figura imantada para pegar en la nevera. ¿Por qué
cuento estas dos cosas porque tienen mucho que ver después cuando viene mi reconversión a la Iglesia Católica. Bueno, a todas estas mi matrimonio no iba bien. Mi matrimonio se había enfriado, había pasado por momentos difíciles. No habíamos podido yo era profesor, mi esposa también era profesora en otra universidad. Aún así, con eso no era suficiente porque los salarios estaban por el piso. Yo estaba muy desmoralizado. Y mi esposa, y eso afectaba mucho también la relación. Y mi esposa, pues, por solidarizarse conmigo, pues acepta que saliéramos del país. Salimos del país, llegamos aquí a Canadá. Y cuando llegamos aquí a Canadá, pues llegamos los dos a estudiar, a hacer un posgrado en la universidad. Llegamos a la provincia que habla francés. Llegamos aquí, yo por supuesto no estaba lejos de Dios. Dios aún estaba en mi corazón, pero yo no me congregaba en ninguna parte. Mi esposa no quería nada saber de Dios, nada de iglesias. Wow. Y entonces mi matrimonio ya venía muy frío, ya venía o sea, éramos como dos personas que estábamos juntos, pero estábamos ya interiormente muy separados, pues ya casi no hablábamos. Yo me encerré en mí mismo. Toda esta depresión que te cuento de mi depresión espiritual, yo me centré sobre mí mismo y eso enfrió mi matrimonio y acabó con mi matrimonio. Cuando llegamos aquí a Canadá, voy a hacer otro paréntesis. Cuando llego a la universidad, la gente aquí es muy fría. O sea, los norteamericanos, yo vivo en una provincia... Aparte del clima. Yo creo que es por el clima. La gente es muy... Sí. No es tan cercana como somos los hispanos, que nos tocamos. Ellos son muy fríos. Y yo recuerdo que a un chico, otro compañero en la universidad que estaba haciendo el posgrado conmigo, fue la única persona, siendo canadiense y francófono, me preguntó que de dónde venía, me preguntó que por qué había llegado aquí, me preguntó, o sea, estaba como interesado en mí. Yo me le quedo mirando, yo le digo, tú eres evangélico, ¿verdad? Y él me miró y me dijo, sí, claro. O sea, por eso o sea, él, o sea, el hecho de ser cristiano, pues, por caridad cristiana, pues se acercó a mí y nos hicimos amigos. Yo le comenté que yo hace mucho tiempo iba a la iglesia y que ya había dejado de ir a la iglesia. Él me invitó a su iglesia, pero nunca fui. O sea, en ese momento no fui. A todas estas, mi matrimonio cae en una gran crisis. No quiero entrar en esos detalles porque son bastante dolorosos. Y bueno, nos separamos. Llegando aquí a Canadá, a los 6 meses nos separamos y mi matrimonio pues entra en esa crisis. Pues. O sea, mi esposa estaba viviendo en un apartamento, yo estaba viviendo en otro apartamento. De hecho, estaba viviendo en una residencia estudiantil en el barrio más feo, entre comillas, de mi ciudad. Y yo recuerdo que estaba en una habitación y en ese momento yo me arrodillo y le digo al Señor, Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por haberme alejado de ti, perdóname por haberme, o sea, para mí fue como que eso, o sea, el haber tocado fondo fue lo que hizo que yo dijera, tengo que levantarme, tengo que buscar a Dios en donde quiera que Él esté, pero tengo que buscar, yo no puedo seguir viviendo así, puedo seguir viviendo alejado de Dios, porque para mí, todos estos años que yo viví lejos del Señor, para mí era como mi conciencia siempre me estaba hablando, mi conciencia me estaba diciendo, esta no es la verdadera vida. Y yo siempre decía, en algún momento yo voy a volver, en algún momento yo voy a volver, pero no sé a dónde ni cuándo. Y bueno, yo recuerdo que inmediatamente que esto ocurre, que yo hago esta oración, voy a hablar con este hermano y le digo, y le cuento. Y él me dice, bajamos a los sótanos de la universidad, porque aquí en Canadá, pues cuando cae nieve, pues obviamente todo se llena de nieve. Y la universidad tiene pasadizos subterráneos para ir de un edificio a otro edificio, que llaman el sótano. Entonces fuimos a uno de esos pasadizos, recuerdo que nos sentamos en un rincón, y es importante esta parte del testimonio porque después voy a volver a él, ¿no? Y nos arrodillamos ahí y comenzamos a orar. Él comenzó a orar por mí, por mi esposa, me dijo que me iba a ayudar, que me iba a apoyar, y me invita a su iglesia. Y yo comienzo a ir a su iglesia evangélica. Eso fue un periodo bastante duro porque yo estaba separado, estaba viviendo como te acabo de decir, estaba viviendo en un apartamento, ni siquiera en un apartamento, en una residencia estudiantil. Mi esposa estaba viviendo en un apartamento. Mi hijita tenía 4 años, entonces nos compartíamos la custodia. Mi hija estaba conmigo 4 días, estaba 4 días con ella, así nos repartíamos. Pero yo vivía en una habitación, en una cama doble, ahí dormía con mi hija. Luego apareció un ángel, una señora que era la madre de la que fue la que cuidaba a mi hija cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en la guardería.
Ella me ofrece un apartamento, no me cobra nada, me lo da, me dice, tengo un apartamento, me dice, no, yo no quiero que tú estés con tu hija en ese residencia estudiantil, yo tengo un apartamento amoblado, estás solo, vente para acá, no te cobro nada. Bueno, me fui a vivir a ese apartamento. Esa señora, de hecho, yo la quiero muchísimo, yo digo que esa es mi mamá, ella no es católica ni nada, pero ella es mi mamá quebeca, mi mamá, yo vivo en Quebec, entonces mi mamá quebeca. Y bueno, entonces a todas estas, yo comienzo a ir a esta iglesia evangélica, pero yo en ese momento recordé que cuando yo estaba en la renovación carismática, inclusive cuando estaba en la iglesia evangélica, yo escuché hablar de algo que se llama Ministerios de Restauración de Matrimonios, que son movimientos que ayudan cuando el matrimonio está separado a restaurar el matrimonio. Y recuerdo que en la iglesia evangélica donde yo iba, creían en el matrimonio una sola vez. O sea, que el matrimonio era indisoluble. Traían eso como de herencia de haber sido un grupo católico en el principio. Entonces nos hablaban mucho de eso y para mí yo estaba casado con mi esposa. Yo no podía ser, o sea, si yo simplemente me separaba de ella, pues yo no me podía volver a casar. Entonces yo comienzo a orar y a pedirle a Dios y me meto en internet. Al entrar en internet busco ministerios de restauración de matrimonios. Perdón, y consigo 3 ministerios, o sea, 3 grupos. Un grupo era católico, que se llama Jesús Salva a mi Familia. Es un movimiento que comenzó en Colombia, muy conocido en Colombia, y está en varias partes del mundo en este momento. Estaba ese grupo. Estamos hablando del año 2011, 2012. No existía WhatsApp. Bueno, existía WhatsApp, pero se usaba muy poco. No existía YouTube, era muy pobre. No esto que tenemos ahora. No era para esto. No era para esto, era para poner videos y ese tipo de cosas. Sí. Y existía algo que se llamaba grupos Google. Tú puedes hacer un grupo en Google donde tú enviabas un correo y todo el mundo recibía el mismo correo al mismo tiempo. Sí. Eran Google Groups, o sea, tú no podías interactuar como en WhatsApp, como lo haces ahora con grupos de WhatsApp. Podías hablar con la gente por WhatsApp, pero no en grupos. O por lo menos no soportaba grupos de 300 personas, soportaba grupos pequeños. Y entonces yo me inscribo en Jesús Salva a mi Familia, que es un grupo católico, porque hablaban español, simplemente por eso. Y me inscribo también en 2 grupos evangélicos. Lo que pasa es que estos 2 grupos eran anglófonos, hablaban en inglés. Mi inglés no era muy bueno. Y entonces uno de ellos era un grupo simplemente que te enviaban un devocional, te enviaban unos libros, y el otro grupo te buscaban a una persona, te buscaban una pareja de oración. Ellos me consiguieron una pareja de oración, una persona que vivía en otra parte de Canadá, pero que sus hijos vivían en la ciudad donde yo vivía. Entonces, en esa época nos comunicamos por Skype. Él me ayudó mucho, orábamos por Skype. O sea, él me sostenía en todo este proceso de restauración. Y yo comencé a orar por mi esposa. Comencé a orar por mi esposa para que volviera, para que volviéramos, para que Dios restaurara el matrimonio, para que Dios sanara las heridas que ven en mi corazón, en su corazón. Pero bueno, compartía con este amigo que era francófono, pero mi francés, yo estaba recién llegado, mi francés no era muy bueno, me costaba mucho comunicarme, y pues me sentía a gusto con la gente que habla español, pero eran católicos. Y obviamente, claro, cuando tú leías el libro de restauración de matrimonios, pues hay varias etapas, pues, orar por la persona, hacer ayunos, pero desde el punto de vista católico, habían cosas muy católicas a hacer. Por ejemplo, hablaban mucho de la adoración eucarística, hacer el rosario, hablaban de ayunos, novenas. Claro, a mí todo esto me hacía demasiado ruido, pero yo veía que había gente buena y que había gente convertida, que había gente que amaba a Dios. Pero a mí esto Claro. Yo decía, pero ya va. El verdadero catolicismo que yo conocí no es ese. No es ese de creer en novenas, no es ese de creer en santos, de creer en... Esta gente está equivocada, pero bueno, pero se ve que hay gente que ama a Dios. Y bueno, yo sigo compartiendo con esta gente y haciendo todo para que mi esposa regresara, orando muy fuerte por mi esposa. Y a todas estas mi esposa regresa, intentamos restaurar el matrimonio, pero simplemente no pudimos. O sea, yo estaba demasiado herido, ella también,
Pero en paralelo, yo seguía sosteniéndome espiritualmente, emocionalmente por este grupo, este Google Groups. Pero llegó un momento en que me colmó la paciencia. Yo decía, no, ya va, esto, yo tengo que hacer algo. Yo veo que en este grupo de oración, en este grupo hay gente que ama a Dios, pero yo tengo que decirles que están equivocados, que eso que están viviendo no es, o sea, que eso de las procesiones, no, pero es que ese no fue el catolicismo que yo conocí. El verdadero catolicismo convertido a profundidad espiritual no es ese. Y si Dios le reveló eso al sacerdote, al padre que te estoy comentando, de que todas esas cosas están equivocadas. Confesión, no, yo me confieso delante de Dios. La Eucaristía sí, ahí sí digamos que me puedo, porque yo creía en la Eucaristía, aunque en ese momento ya no creía en la Eucaristía. Y bueno, un día, como lo comento, se me colmó la paciencia y escribo un correo a ese grupo. Y digo, hermanos católicos, yo los respeto mucho, los amo en el Señor. Sé que son personas que buscan a Dios, sé que aman a Dios, pero están completamente equivocados. Entonces les enumeré todas las cosas. Esto de las procesiones, adoración eucarística, novenas, rosario, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Claro, en mi pasado evangélico, yo me encontré con varios católicos. En algún momento les hablé mal de la Iglesia Católica. Yo detestaba, no detestaba la Iglesia Católica, detestaba esa parte, o sea, las procesiones, a tal punto, abro un pequeño paréntesis, el día de la procesión de la Divina Pastora en mi ciudad, la iglesia donde yo iba, ese era un día de ayuno. Ese día nosotros ayunábamos por toda la gente que estaba detrás de ese ídolo, a ese punto, ¿no? Entonces, claro, yo escribo todo esto esperando que, bueno, ahora sí es verdad. Recordé un poco el testimonio testimonio de ayer, del hermano que testimonió ayer, que hablaba que él le gustaba argumentar, le gustaba, bueno, yo en ese momento dije, ahora aquí estoy preparado para que cuando alguien me responda, le voy a responder con Biblia. Y, o sea, yo no sé por qué me sentí en ese momento como que yo iba a convertir a toda esa gente, a todo ese grupo, ¿no? Y en ese momento, un hermano que más nunca lo vi, se llama Sergio. Si casualmente está viendo este en vivo, pues te mando un gran fuerte abrazo, Dios te bendiga, tú fuiste el instrumento que Dios utilizó. Pues él me dijo, eres tú el que está equivocado. El que está equivocado eres tú. Yo dije, wow, es la primera vez que un católico me confronta y defiende su fe. Me dice, tú estás equivocado, porque la verdadera iglesia que fundó Jesucristo fue la iglesia católica. Y me nombró algunas cosas, pero que en este momento no las recuerdo. A mí simplemente me sorprendió en gran manera que este hermano defendiera su fe. Yo dije, ya va. No puede ser. Todo esto, digo, bueno, por su valentía le voy a dar el beneficio de la duda. Y yo voy a hacer mi propia investigación y yo voy a demostrar que él está equivocado. O sea, que eso que él me dice, porque claro, él me sacaba algunos argumentos históricos que yo no tenía, no sabía cómo defenderlo. Por ejemplo, un argumento que usamos mucho en la iglesia evangélica es que la iglesia se corrompió después en el siglo III, cuando Constantino se convierte y legaliza la iglesia católica, pues se corrompió, y de ahí vienen todas las imágenes, el rosario, todo eso son simplemente como un sincretismo que se hizo con los ídolos romanos y los ídolos griegos. Ese es el argumento que siempre nos daban en nuestra iglesia cuando hablamos de la iglesia católica. Entonces, claro, yo dije, no, este hermano está equivocado, yo voy a demostrar que está equivocado. Y me puse a buscar por internet. En esa época no había, como te cuento, YouTube no era como ahora, no había mucha información. Entonces, bueno, yo comencé, las cosas las buscabas por internet. O sea, por internet en las páginas web, nada de ver videos. Y entonces yo comienzo a buscar por internet y consigo un libro que se llama ¿Por qué soy católico? Yo dije, bueno, este libro me lo voy a leer, a ver qué argumentos me dan y cómo puedo yo argumentar, refutar eso. Este libro lo escribió el padre Rivas, padre muy famoso, no recuerdo el nombre, el apellido es Rivas, un padre mexicano, que yo inclusive he visto sus videos, hay muchos videos de él en YouTube.
Yo tomo su libro y yo recuerdo que en esa época yo estaba en la universidad, estaba haciendo mi posgrado y ese día me tocaba hacer laboratorio. Tenía todo el día metido en el laboratorio. Yo bajo el libro, un PDF, y yo dije, lo voy a ir leyendo poco a poco mientras estoy haciendo algo en el laboratorio. No pude hacer nada en el laboratorio. Lo comencé a leer a las 7 de la mañana y terminé como a las 6 de la tarde. O sea, me leí todo el libro. Padre Juan Rivas, dicen por acá. Juan Rivas, el padre Juan Rivas. También le mando un fuerte saludo desde aquí, porque él fue también instrumento para mi conversión. Y recuerdo que él, en ese libro, él decía, hubo una frase que me quedó, que fue una frase que dijo Fulton Sheen. Fulton Sheen, que fue un obispo norteamericano, él dijo, no existen 100 personas, no existen 100 personas en el mundo que conozcan a la Iglesia Católica y que no la amen. No hay 100 que la conozcan de verdad, no que piensen conocerla, que la conozcan de verdad. Y eso me quedó así, o sea, que yo no conozco a esa iglesia. No me vengan a decir que esto de los ídolos, que esto del rosario, que todo esto, eso no es bíblico, eso es imposible. Y yo me puse a leer este libro del padre Rivas, y el padre Rivas no me daba argumentos bíblicos, que eran los que yo quería conocer. O sea, que me demostraran con la Biblia, porque obviamente como evangélico creíamos en la sola escritura. Entonces tenía que demostrarme todo con la Biblia. Si no, yo quería que me demostrase con la Biblia. Él no lo hizo con la Biblia, pero lo hizo con argumentos muy lógicos, argumentos de historia. Recuerdo que en ese libro hay como él está siempre vestido con el vestido como sacerdote, que estaba en un avión y se le sienta al lado una chica que es Hare Krishna. Y la chica le dice, padre, usted es católico. Entonces la chica, pues sorprendida de ver que aún quedaban sacerdotes católicos, dijo, sí, soy sacerdote católico. Ella le dice, yo era católica, pero ahora, ya soy Hare Krishna y he conocido el verdadero Dios. Entonces el padre lo miró y le dijo, no, tú no eras católica. Tú creías que conocías a esa católica y como no estaba formada, te dejaste robar la verdadera fe. Ese testimonio lo contaban en el libro, ¿no? Y yo, wow, de hecho, yo comencé a leer el libro y al terminar de leer el libro, yo quedé impactado. O sea, yo dije, no, esto no puede ser, no puede ser. O sea, yo no me cabía en la cabeza que hubiese manera de poder defender cada una de las doctrinas de la Iglesia Católica de una manera, él la ha demostrado de una manera muy sencilla, no bíblica, pero muy sencilla y muy práctica y muy lógica. Y yo, pues, como ingeniero, pues, la lógica es parte de mi forma de pensar, ¿no? Yo decía, wow, no puede ser. O sea, yo quedé totalmente impactado. O sea, yo quedé y yo recuerdo que yo dije, no puede ser. O sea, para mí, la Iglesia Católica era un capítulo cerrado en mi vida. Yo decía, yo tengo que volver a buscar al Señor, pero no en la Iglesia Católica, no en esa Iglesia Católica. Y para mí que ahora me trajesen a mi situación, la Iglesia Católica era como que no, esto no puede ser. O sea, no lo podía creer, pero al mismo tiempo sentía una paz. O sea, mi paz fue, finalmente he llegado a casa. Esa fue mi impresión. Yo dije, wow, o sea, tanto buscar dónde está Dios, y lo tenía allí enfrente, tenía ahí en la Iglesia Católica, en esa iglesia en la cual yo estuve y no estuve, era pseudo católico, ahí estaba escondido muchas verdades que no conocía. Yo dije, o sea, ya va, quiere decir que la Virgen María, el rosario, el purgatorio inclusive, yo decía, el purgatorio es verdad, no puede ser. No puede ser. Yo decía, pero al mismo tiempo sentía una paz. Y recuerdo que yo me puse de rodillas y le dije, Señor, si tu iglesia es la Iglesia Católica, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me lo muestres. Yo quiero saber, porque si es así, yo la voy a defender a capa y espada. Si esa es tu verdadera iglesia y yo quiero poderla defender y poder saber, poder comprender, por favor, ayúdame a entender esto que estoy viviendo. Claro, yo todavía estaba, y para abrir otro paréntesis, en ese momento
yo me estaba justamente ya con mi esposa, habíamos tomado la decisión de separar. En 3 meses nos separábamos. Sin embargo, era el momento más difícil y más duro de mi vida. Sin embargo, yo me sentía feliz, o sea, interiormente, porque tenía una paz que era indescriptible. Una paz que, de hecho, yo solo conté a mi esposa y mi esposa me dijo, tú estás loco, tú lo que estás es loco. O sea, yo decía, no, es que ella no entendía a la iglesia católica, a la iglesia de pederasta. Le dije, sí, esa es la iglesia del Señor. Bueno, yo en este momento dije, bueno, yo tengo que entender cada una de las doctrinas, porque no puede ser que todo eso sea cierto. Y me comencé a buscar por internet razones por las cuales soy católico, razones, o sea, buscando cada uno de los argumentos, y que caigo con el canal de Apologética Siloé del hermano Frank Morera. No sé si lo conoces. Sí. Wow, él es como mi padre espiritual, porque pues escuché la enseñanza sobre la Eucaristía, la enseñanza sobre el purgatorio, y era muy bonito porque cada enseñanza que yo aprendía la iba incorporando a mi vida. Fue un momento muy duro, fue un momento muy difícil en una ciudad donde no conocía no tenía amigos, me estaba separando, o sea, después de 13 años de casado, y era a vivir solo otra vez, vida de soltero. Y recuerdo que por ejemplo, cuando entendí la comunión de los santos, dije, wow, o sea que no estoy solo. O sea que aquí en este momento hay miles de santos conmigo. O sea, impresionante. Entonces ahí comencé a hacer novenas, entendí lo de las novenas, por qué son 9 días. La Eucaristía, aquellos que no han escuchado la enseñanza de Fran Morera sobre la Eucaristía, impresionante. Y justo en ese momento, llegó un momento que yo me detuve y me dije, espérate algo, esto está muy raro, porque yo conozco muchísima gente, muchísimos católicos que se vuelven evangélicos, pero evangélicos que se vuelven católicos. Yo soy un bicho raro. Esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y en eso me meto en internet y digo, evangélicos o protestantes que se vuelven católicos. Y tombo con la historia de Salvador Melara, Fernando Casanova, Scott Hahn, Marcus Groday. Me vuelvo fanático de un programa de EWTN que se llama Volver a Casa, donde hablan infinidad de testimonios. En ese tiempo no existían lo que existe hoy. Sí. En este momento hay un movimiento muy fuerte de protestantes que se vuelven a la Iglesia Católica. Porque muchísimo. Eso antes no existía. O sea, entonces yo decía, yo soy un bicho raro. Bueno, a todas estas, yo dejo de asistir a la iglesia evangélica y sigo con mi búsqueda, sigo profundizando en mi fe, en cada uno. Yo digo, Señor, yo voy a ir con calma. Yo voy a ir un tema por tema. Y le dije al Señor, yo dije, la iglesia católica es un gigante, pero está dormido. Es un gigante que está dormido. ¿Por qué digo que está dormido? Porque, o sea, toda esta gente, todo esto que hablamos, de esta gente que no está formada, toda esta malformación que tenemos, nos ha ayudado a deformar la iglesia. Y la iglesia no es eso, la iglesia es mucho más grande que eso. Son 2000 años de historia. O sea, yo no termino de maravillarme de toda la riqueza que hay en la iglesia católica, los santos, la vida de los santos. Te puedo decir algo que desde que soy católico, yo conozco mucho la Biblia, leo mucho, o sea, la leí demasiado. O sea, me la conozco de memoria en muchos versículos. Pero no he tenido tiempo en este tiempo de leer la Biblia porque son tantas cosas que quiero aprender sobre la iglesia católica, sobre los santos, sobre las virtudes, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Ambrosio, los primeros mártires. Es impresionante, impresionante. Y recuerdo que cuando yo aprendí lo que era el purgatorio, porque ¿cuál es la filosofía de un protestante? Yo soy un hijo de Dios y por eso merezco todo y voy a ir al cielo. En cambio, un católico es, yo soy un hijo de Dios, pero soy un pecador. Que Dios tenga misericordia de mí. Claro. Cuando yo aprendí lo del purgatorio, dije, wow, yo voy a pasar mucho tiempo en el purgatorio. Y dije, tengo que preocuparme por hacer reparación de las cosas malas que he hecho. O sea, tu perspectiva cambia totalmente. Es una perspectiva humilde, de humildad, de decir, Dios es bueno, Dios es grande,
pero tengo que prepararme para el día de mi muerte. De hecho, Jesús dice, el que persevera hasta el final será salvo, de vivir en gracia, lo que era gracia, ¿no? Y recuerdo que comencé a hacer las novenas para los difuntos en el mes de noviembre. Comencé a vivir la liturgia es riquísima. O sea, Lo nuestra más iglesia, hermoso. tenemos la Semana Santa, impresionante, es una cosa hermosa la Semana Santa, 40 días de ayuno, de ayuno, de penitencia, de buscar al Señor, de buscar el rostro de Dios, de hacer reparación. Es una cosa, la iglesia es una madre pedagoga. A todas estas, yo crecí sin mamá, sin madre, obviamente. Tuve varias figuras maternas en mi vida, pero aún así, pues, relacionarme con la Virgen fue un poco más difícil. Todavía me cuesta. Y recuerdo que a todas estas yo dije, bueno, seguí con mi investigación, profundizando, pero a todas estas yo no había regresado a la iglesia aún. O sea, no había comenzado a ir a la misa. Y en eso me digo a mí mismo, bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en la renovación carismática, existía una librería que se llamaba Las Paulinas, que era la librería católica. ¿Será que eso existe aquí en Canadá? Y la busco y efectivamente había una en mi ciudad. Me acerco a esta librería y recuerdo que entro a esa librería y comienzo a ver los libros y de repente hay un montón de libros que están en rebaja. Había un libro que costaba 50 centavos. Imagínate. Y entonces había un libro que hablaba de Medjugorje. Yo decía, habla de la Virgen, me lo voy a llevar, me lo llevo. Porque, o sea, tenía que comenzar a profundizar en el tema de la Virgen, ¿no? Yo había escuchado varios predicaciones de Fran Morera, ya tenía claro el papel de la Virgen, desde que la Virgen María está presente en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el rol de la Virgen María, todo el rol de la Eucaristía, ya poco a poco iba entendiendo, ¿no? A todas estas agarro este libro y lo comienzo a leer, o sea, lo que pasó en Medjugorje. Y wow, eso me cambió mi vida. Pues comencé a ver a la Virgen como la madre que es, como nuestra madre que es. Y recuerdo que la Virgen hablaba de 5 piedritas. No sé si aquellos que conocen la historia de Medjugorje, ella habla de 5 piedras. La primera es la oración, la segunda es la palabra de Dios, la tercera es el ayuno. Entonces yo comencé a ayunar los miércoles y los viernes. Y yo comencé a ayunar como ayunaba cuando era evangélico, o sea, no comía nada ese día y oraba. Hacer el rosario, bueno, orar era hacer el rosario, comencé a hacer el rosario, ahí como podía, pero habían otros 2, que era la confesión y la Eucaristía. Y yo dije, bueno, me tengo que confesar. Entonces dije, bueno, yo me he confesado nada más en mi vida 2 veces, no tengo ni idea cómo confesarme. Entonces yo dije, yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia católica, la arquidiócesis era como el cuartel general de la iglesia. Me busqué en internet y efectivamente había una arquidiócesis en mi ciudad. Me acerco a la arquidiócesis, era verano, recuerdo, entro a la iglesia y había un seminarista que hoy en día es sacerdote, que estaba de guía en la iglesia, y yo le cuento mi testimonio. Digo, me quiero confesar. Entonces él me hace una cita con el sacerdote y yo voy, me confieso, y luego el sacerdote me dice, bueno, ya está, o sea, yo le dije, pero hay otra cosa que tengo que hacer. Yo fui evangélico. Me dije, sí, pero tú alguna vez apostataste de la iglesia, o sea, escribiste una carta al obispo para que, no, yo jamás hice eso. No, con una confesión es suficiente. Entonces me confesó y el lunes comencé a ir el domingo comencé a ir a misa, ¿no? Y comencé a ir a misa todos los domingos y me metía por internet donde veía que decía actividad católica, ahí me iba. Y me conocí todas las iglesias de mi ciudad. Fue una época muy bonita. Y a todas estas retomo, ya un poco para terminar mi testimonio, cómo fue mi regreso, porque es que recuerda que yo estaba yendo a una iglesia evangélica, pero yo dejé de ir a esta iglesia evangélica, ¿no? Que me había invitado mi amigo se llama Marc André. Claro. Mi amigo Marc André. Bueno, resulta que yo voy en la universidad caminando y yo recuerdo que yo dije, Marc André es una persona brillante. Él se conoce la Biblia casi que de memoria, ¿no? Y yo dije, la última persona que quiero ver, le quiero contar de mi testimonio es a Marc André, porque no me creo suficientemente preparado para defender mi fe delante de él.
Y bueno, yo dije eso y a los 2 días me iba caminando por la universidad y ¿a quién me encuentro? A Marc André. Me dice, Edwin, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo que no vas a la iglesia? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? Yo le digo, soy católico. ¿Qué? Sí, me hice católico. Ya va, ya va, ya va. ¿Cómo es eso que te hiciste católico? Sí, sí, me hice católico. Me dijo, ¿tienes tiempo? Y yo tenía tiempo, no podía mentir, pues si no me tenía que confesar. Entonces le decía, sí, sí tengo tiempo. Entonces nos fuimos caminando y cuéntame eso. Y me escuchó todo lo que le conté. Entonces me escuchó y me dijo, yo hace tiempo he estado reflexionando. De hecho, cuando yo compartía mucho con él, él estaba creando su propia iglesia. Y él hablaba mucho, él usaba mucho la palabra alianza. Y esa palabra alianza fue clave para mi conversión. Porque toda nuestra historia, toda la historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento habla de una alianza, la antigua alianza, la nueva alianza. Todo lo que en la nueva alianza es vivo y real, tiene una prefiguración en la antigua alianza. La Eucaristía, la Virgen María, Sí. el purgatorio, todo tiene una prefiguración en el Antiguo Testamento. Antigua alianza, nueva alianza. Y la palabra alianza, aquellos que quieran estudiar los escritos de Scott Hahn, los escritos, las predicaciones de Frank Morera, la palabra alianza sale por todas partes. Claro, el primero que me habló de la alianza fue Marc André y eso fue clave para mi conversión. Este libro recomendado. Ah, Roma Dulce Hogar. Dulce Hogar, sí, me lo leí, obviamente. Kimberly y Scott Hahn. Entonces, claro, Marc André me dice, háblame del purgatorio. ¿Cómo así? Digo yo. No, sí, yo he estado reflexionando y yo leyendo la palabra de Dios, yo he encontrado que yo creo que eso es bíblico. No puede ser. Wow. Entonces dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a reunirnos todos los jueves. Nos comenzamos a reunir todos los jueves en la universidad para que yo le explicara cada uno de los temas de la Que tú Iglesia ibas Católica. aprendiendo. Que ya yo había aprendido. Él quería que yo le explicara, pero él muy abierto, inclusive a veces me decía, no, ese versículo que me estás contando no es el buen versículo. El buen versículo es este. Este sí lo puedo usar para defender ese punto. Y yo le decía, ya va. Tú me estás diciendo que tú me estás ayudando a que yo te convierta en católico. El Señor sabe, me dijo. Pero bueno, así fuimos con un tema con otro tema. El tema más difícil fue el de María. Cuando llegamos a la Virgen y él me pregunta, hay un tema que a mí todavía no me cuaja, me dice, el tema de María. Y entonces me dice, ok, yo le explico un poco como la parte mística de María. María es la que nos ayuda, nos lleva al Señor. María, la presencia de María nos ayuda, ella es nuestra madre. Claro, cuando yo le comenté, él me dice, ya va, pero lo que tú me estás contando es, o sea, todo lo que tú me cuentas de la Virgen María, para mí es como que si me estuvieses hablando del Espíritu Santo. Y yo, claro, María rebosa del Espíritu Santo. María fue llena del Espíritu Santo. Todo lo que María habla si hay un ser creado que está lleno del Espíritu Santo, es la Virgen María. Era normal, ¿no? Pero me decían, no, a mí eso, voy a usar una palabra que usó él, a mí eso me hace vomitar, lo que tú me estás diciendo. Eso no puede ser. Y recuerdo que se fue. Ese fue el único día que se fue molesto. Pero él siguió haciendo su investigación. En una de estas, llega y me dice, un día me llama por teléfono. Me dice, Edwin, mañana quiero ir contigo a la iglesia. Y yo, ok. O sea, yo pensaba que él me estaba invitando a su iglesia. No tengo ningún problema ir a tu iglesia. No, me dijo él, a tu iglesia católica. Ya va, ¿tú quieres ir con mi iglesia católica? Sí. ¿En serio? Sí. Ok. Wow. Yo le dije, bueno, te voy a llevar a la mejor misa, a la misa más solemne, que es la misa de la catedral. Lo invito a la misa. Él está casado, tiene 2 hijos. Su esposa era bautista de nacimiento. Siempre fue bautista. Ya era pentecostal, pero o sea, nunca fue católica, no tenía ninguna raíz católica. Él se va, ellos me pasan buscando para ir a misa, pero su esposa está así como que, o sea, su esposa no puede creer. Lo acompaña porque es su esposo. Vamos a la misa. Y te voy a contar un poco parafraseando lo que él vivió en esa misa. Entramos a la misa. Luego él entra, la catedral de Sherbrooke, donde yo vivo, es una catedral inmensa. Tiene unos vitrales hermosísimos con imágenes bíblicas. Recuerdo que Marc André, él entró, él tenía
años que no entraba a una iglesia católica. Él había sido pentecostal, es una persona muy espiritual, muy. Entonces él miraba y decía, ya va. Pero todo eso está en la Biblia. O sea, la iglesia católica como que no son tan idólatras, decía él, ¿no? Comenzamos la misa y recuerdo que él me dijo, Edwin, cuando venga el momento de la consagración, yo creo que tú me avises cuándo va a hacer eso. Dale, pues. A todas estas, él tiene un encuentro con el Señor ese día. Él tiene conflictos en su interior. Él le pregunta a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo. Yo creo que la Iglesia Católica es la verdad, pero no estoy muy seguro. Me dice que, entonces, bueno, él está en un conflicto. Yo estoy viviendo la misa al lado de él y al lado de él está su esposa. Llega un momento en que en su reflexión, él dice, ya va, Señor, si tú realmente estás en ese pedazo de pan, yo no soy digno de recibirte. Él me cuenta que justo en ese momento toda la iglesia dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Él dice, wow, o sea, Dios le respondió a través de la iglesia. Y tuvo otros encontronazos durante, o sea, preguntas que le hacía el Señor le respondía con un versículo bíblico. Y entonces en ese momento viene en el momento de la consagración, yo le digo, es en este momento, yo me arrodillo, esa rodilla. Él me cuenta que cuando el obispo levanta la hostia para consagrarla, él vio en visión cómo la hostia se transformó se puso de color sangre. Y luego él vio en visión cómo se abrió el cielo y había un montón de ángeles en la capilla, en la iglesia. O sea, y él nunca, ¿sabe? Ni él ni la esposa habían escuchado sobre lo que ocurría realmente en la misa, nada. Nada, no tenía idea. Entonces, claro, él, cuando termina la misa, yo lo veo que está con una sonrisa de oreja a oreja y me dice, o sea, Dios lo había tocado, ¿no? Inmediatamente hablamos con el obispo lo felicita. El obispo después nos cuenta el obispo que ese día él había visto por internet como el Papa Francisco, cuando hacía la consagración, levantaba la hostia y se quedaba un rato con la hostia elevada, ¿no? Más de lo normal. Y él dijo, voy a hacer lo mismo hoy. Él decide ese día de hacer lo mismo, de levantar la hostia y dejarla mucho más tiempo elevada. De hecho, ese día particularmente la dejó mucho rato ahí. Y el obispo cuenta después que él sintió algo muy fuerte ese día. ¡Wow! Dios santo. Entonces, bueno, Marc Andrés se convierte, salimos de la misa, de la misa y Marc Andrés con una sonrisa de oreja a oreja, pero su esposa estaba que lo quería matar. Entonces, la esposa no tuvo el encuentro. No, la esposa se convirtió después, pero no en ese momento. Y ya con testimonio de Marc Andrés termino mi testimonio y luego ese día Marc Andrés me dice, Edwin, ¿qué vas a hacer hoy? Nada, lo quiero pasar contigo. Entonces, déjame que voy a llevar a mi esposa a la casa. Él dejó a la esposa se quedó llorando. Él regresó y pasó todo el día conmigo contándome el testimonio de todo lo que había vivido en la misa, de todo lo que había sentido, de varias veces que Dios, él se preguntaba algo en su interior, inmediatamente venía un versículo bíblico que le respondía y que el último versículo fue ese. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Luego, después de eso, el jueves siguiente, tenemos nuestra reunión habitual y él me dice, regálame un rosario, me dice. Quiero comenzar a ver qué es eso. Yo me voy a las librerías Paulinas y consigo un rosario que dice un rosario especial hecho por el Papa Juan Pablo II. Un rosario que cuando tú dices, Dios te salve María, llena eres de gracia, haces el Ave María y después recitas un versículo bíblico que tiene que ver con el misterio. Como una especie de eyaculatoria, pero es un versículo bíblico. Yo decía, este está perfecto para Marc André porque va con él, pues, lo va a ayudar a hacerlo. O sea, él me cuenta, en la mañana, yo le entrego el rosario, a la expectativa al siguiente día a ver qué pasó. Al siguiente día vine con una sonrisa de oreja y me dice, tengo mamá, me dice. No, qué belleza. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, me puse a orar, me dice, me puse a rezar. Y cuando hice la primera decena,
Dije, no, ¿qué es esto? Dice, ¿qué estoy haciendo? Esta repetidera, que no sé qué más. Dice que en ese momento, cuando dice eso, sintió como el bautismo del Espíritu Santo, pero era como que él sentía como que el amor de una madre. Decía, él ha vivido experiencias así místicas. Él me decía, yo sé cuando yo he sentido el Espíritu Santo, he sentido el abrazo de Dios, pero nunca había sentido un abrazo maternal. Y él tiene pues, su relación con su mamá no es muy buena. Y él dice que después comenzó a llorar y a llorar y a llorar, a llorar. Y bueno, ese día me cuenta todo eso contento, pero ¿sabes en dónde me contó eso? Me dijo, vamos que te voy a contar eso. Nos fuimos al sótano de la universidad, en el mismo lugar donde hicimos la primera oración, y ahí es donde me cuenta eso. Y me dice, y después yo lo miro y le digo, Marc-André, ¿tú no te das cuenta que aquí comenzó todo? Me dijo, wow, sí, tienes razón. Fíjate, a todas hoy en día, hace 11 años, y él, pues su esposa luego se convierte, también pasa por, por un proceso de conversión, tuvieron que vivir un tiempo separados, o sea, dormir como hermanos, o sea, cuando su esposa se convierte. De hecho, el tiempo que estuvo casada, que estuvo viviendo con ella, pues para poder comulgar, vivían como hermanitos. Ella se convierte después, luego se casan por la iglesia. Ella tiene que ella en su caso sí tiene que hacer un proceso de diferente porque ella nunca había sido católica. Pero o sea, ella recibe los sacramentos, recibe la confirmación, la primera comunión. Y era muy bonito porque yo recuerdo que cuando ella todavía estaba en ese proceso de hacer la primera comunión, ella hacía la cola para comulgar y se ponía las manos así. El sacerdote la bendecía, pero no le daba la comunión, porque no podía comulgar. Y bueno, hoy en día, pues, tiene 4 hijos. Su primera hija se llama Evangeline, porque fue su época de evangélico. La segunda hija se llama Rosalí, pero el tercer hijo se llama Rafael. ¿Por qué se llama Rafael? Por el arcángel San Rafael, porque cuando él se hizo católico, los únicos libros que le faltaban por leer eran los libros deuterocanónicos. Y comenzó a leer el libro de Tobías y ahí sale el ángel San Rafael. Y en ese momento su esposa quedó embarazada y le puso a su hijo Rafael. Entonces, hoy en día es católico, es miembro activo de su parroquia, es un hermano muy cercano y bueno, pues de ese tiempo para acá, pues sigo viviendo mi fe aquí en Quebec, que es bastante difícil, es una ciudad donde ser católico es bien duro, hay todo un proceso que si quieres en otro momento, si quieres te podemos hablar de ello, de cómo es la situación aquí en Canadá, es bien dura, bien difícil, pero hay gente que ama a Dios, gente que hay mucha malformación también. Para darte un ejemplo, hay una parroquia donde la Eucaristía la colocan en una cesta y la pasan y la gente la toma así como si fuese un No, pedazo de pan. Dios santo. No, hay de todo, hay de todo acá, de todo acá. Hasta sacerdotes que te dicen que la fornicación no es pecado, hay de todo aquí. Pero también hay gente muy buena, muy devota, gente que busca a Dios. Como te digo, pues yo sigo mi caminar con el Señor, no soy perfecto, he tenido también caídas, me he levantado, pues tuve una pareja católica, no funcionó, bueno, en fin, tuve dos parejas católicas, no funcionó. Sigo soltero, porque en teoría no estoy casado, porque mi matrimonio fue en la iglesia evangélica. Evangélica. Cuando hablé con el canonista de la arquidiócesis, me dijo, no necesitas buscar nulidad o algo porque no estuviste Claro. casado realmente. O sea, eran 2 católicos que se casaron, que se casaron en una iglesia evangélica, o sea que tu matrimonio no es válido. Y bueno, sigo caminando. Mi hija ya tiene 17 años, está alejada de la fe, le pido oración por ella. Cree en Dios, pero no ha tenido ese encuentro con el Señor. Y bueno, pues soy caballero de Colón también. Aquí tuve esa oportunidad de estar en esa obra. También, pues, soy colaborador de mi parroquia lo más que puedo, en fin. Wow, no, que Edwin, qué bonito tu testimonio. Mire que no he intervenido poco porque hemos estado totalmente todos atentos
porque los caminos del Señor son pues maravillosos, misteriosos. Te alejaste, estuviste dentro de la Iglesia Católica, pero pues con pues tristemente pues una mala formación, inclusive desde el sacerdote hacia abajo, que pues igual pedimos mucha oración por él y por todos los sacerdotes, porque pues mira lo que estás contando de lo que pues sucede también en Mm, Canadá y en tantos países. Entonces oremos mucho por nuestros sacerdotes para que pues prediquen la verdad, para que prediquen el evangelio, que es uno solo. La palabra de Dios es una, la palabra de Dios no se puede tergiversar ni cambiar según sea los siglos o el modernismo. La palabra de Dios es una sola, así que de verdad que vamos a orar mucho por tu hija, vamos a poner en oración a la hija de Edwin, oramos mucho también por ese querido hermano en la fe que mira los misterios del Señor. Él mm, abrió su corazón para hablarte de Dios, pues el Dios que él conocía, el Dios que él amaba, pero fue tanto su amor que no se quedó solamente con ese poquito, sino que quiso todo, como dice Fernando Casanova, quiso todo mm. y entró obviamente en la verdad. Así que, wow, no, Edwin, qué increíble, qué bonito tu testimonio y que el Señor te siga dando la fuerza para perseverar, para con ese testimonio muchas personas se conviertan, para que tantas personas que estén mal formadas, pues se animen, ¿no? Se animen a, a buscar de la verdad, o sea, que sean católicos bien formados, porque pues tristemente, eh, pues viven como un protestantismo dentro de la iglesia, Mm, ¿ok? Muchos creen en lo que ellos quieren, en lo que seguro le dijo alguien de comunidad, en que un sacerdote quizás mal formado, no, porque eso me lo dijo tal sacerdote. Y recuerden, pues, queridos hermanos, que nosotros nos debemos al magisterio de la iglesia, lo que enseña la iglesia, la Biblia, la tradición. ¿Okay? Así que muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño comentario por acá, pues a una persona que sé que lo dice desde la caridad, mm, y es un comentario que pues hay veces que me hacen las personas porque dije que no interrumpí y alguien dice, y te lo voy a responder desde la caridad, querida hermana Gloria, dice, mejor que no interrumpa, hoy lo hizo muy bien. O sea, quiere decir que quizás otros días no lo hago bien. Pues te digo, querida hermana, con humildad y con caridad, que pues este es un canal precisamente que yo, pues, y el Señor me lo dio para traer pues a todos estos queridos hermanos invitados y por supuesto que pues tengo que interactuar porque precisamente para eso es en vivo. O sea, hay otros canales que los videos pues son ya grabados y pues solamente habla la persona que está contando su testimonio, pero pues si yo abro esto en vivo es precisamente para preguntar, para interactuar, para conocer, para indagar, ¿okay? Si quiero saber un poco más, pues yo puedo parar y puedo preguntar, así que pues con toda caridad, pues querida hermana, y a los que pues siempre me escriben como que no interrumpa, no habla, yo digo, bueno, Dios mío, pues estas personas no conocen lo que es pues una interacción, pero pues se los hago desde la caridad. Otra de las cosas, pues antes que nos digas unas últimas palabras, mi querido hermano Edwin, quiero invitarlos, mañana vamos a tener a las 8 de la noche un invitado que ya lo tuvimos la primera vez y yo creo que es un invitado de lujo porque la primera vez estuvo realmente todas sus enseñanzas. Creo que pues todos quedamos como con ganas de saber más. Mañana vamos a tener una entrevista a las 8 de la noche, hora Colombia, con un exorcista del Vaticano acá de Colombia, el padre Luis Eduardo. Vamos a estar hablando nuevamente de temas del exorcismo, temas que corresponden solamente a los sacerdotes, que los laicos no pueden hacer dentro de estos ministerios de liberación y de exorcismos. Cómo reconocer un falso exorcista. Pues vamos a estar hablando muchísimo sobre ese tema, así que mañana agéndenlo a las 8 de la noche hora Colombia. Pueden también entrar al grupo de WhatsApp y de Telegram para que no, si no le mandan la notificación, pues ahí se lo vamos a mandar. Así que pues ya los esperamos mañana a las 8 de la noche. Querido hermano Edwin,
¿qué últimas palabras tienes para pues decirnos, ¿no? Bueno, no, simplemente pues darle gracias a Dios por haberme mostrado este camino. Pido mucho por todas estas personas que Dios puso en mi camino. La gente, como lo mencioné, o sea, gente buena, gente que busca a Dios, gente que busca a Dios sinceramente. Lamentablemente, pues estamos mal formados y eso trae pues derivaciones, pero Dios, yo tengo la fe pues que Dios en su infinita misericordia va a hacer que estas personas pues que lo buscan sinceramente en algún momento lo van a encontrar completo, como si el evangelio completo, porque están viviendo un evangelio a medias, pero como decía, como tú bien lo comentabas, como decía Fernando Casanova, me hice católico porque no me conformaba con menos, lo Claro. quería todo, quería las 2000 años de historia, quería los santos, quiero al Papa, quiero a los obispos, a los diáconos, a las hermanas monjas que oran por nosotros, que son el pulmón de la iglesia, todos los movimientos de oración, tanto laicos como no laicos. O sea, queremos toda la Eucaristía, que es algo demasiado, demasiado grande, demasiado hermoso, tener a Lo Dios, más a grande. Dios. O sea, como dice en el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pues tenemos la oportunidad de cenar con él todos los días y especialmente los domingos. Así es, querido hermano. Muchísimas gracias a Dayavero Tomo por su donación. Pues también las personas que lo quieran hacer lo pueden hacer a través de los comentarios. Pues nada, mis queridos hermanos, muchísimas gracias a todas las personas. Como acá nos dicen, den like, por supuesto. No se queden solamente con este testimonio ustedes, sino que compartanlo. Mira, ustedes solamente es muy sencillo porque hay gente que no sabe cómo compartan. Copien el enlace, le dan copiar al enlace y luego lo pasan a WhatsApp, a Facebook, a Telegram, a cualquier parte, porque imagínense qué cantidad de protestantes que quizás andan por allí como pues confundidos y que quieran conocer un poco más, pues le mandan este video. O para hermanos católicos que están mal formados, están como confundidos, pues le pasas el video también. Y de esa forma pues estamos evangelizando, porque recuerda que compartir es evangelizar. Así que pues nada, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, que mi Dios me los bendiga, siempre oración por mí, por mi esposa, por mi hijita Pía, por todos los matrimonios, por todas las vocaciones, por el Papa Francisco. Oremos los unos por los otros. Los quiero mucho, queridos hermanos. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.